su carrera jugador del Club Atlético San Isidro de Buenos Aires, donde debutó en la primera en el año 99. Posterior a todo su juego en el CASI, dejó de jugar en el 2003, pasó a ser entrenador del mismo club, el Club Atlético San Isidro, y posterior a eso fue entrenador de los Pumas, la selección argentina de rugby. También participó como jugador en los Pumas, donde tuvo un amplio desempeño y participó en 2 mundiales. ¿Es más o menos correcto, Tati? ¿Estás de acuerdo? Sí, en verdad empecé a jugar un poquito más temprano que el 99, en el año 92 tuve la suerte de debutar y sí, es verdad que dejé de jugar en el 2003, pero sí, la verdad que por suerte pude jugar bastante. Genial. Hola genial. A todos. Bueno, un placer compartir esta charla con ustedes. Un poco Pablo lo va a ir manejando y desde mi lado cualquier inquietud, cualquier consulta. Me parece que es más divertido hablar de varios temas que enfocarse en uno solo, por eso creo que vamos a hacer una charla ida y de vuelta. Seguramente al principio les cuente alguna de las experiencias que me tocó vivir a mí en mi carrera y después, bueno, abierto a cualquier consulta, a cualquier pregunta de cualquier tipo, no hay ningún problema, así que para compartirlo creo que es lo lindo que tiene el rugby, ¿no? De poder compartir las vivencias de uno con otros y seguramente será mejor cuando podamos salir, ¿no? Y se acabe la pandemia, pero mientras tanto entretenernos con este Zoom. Bárbaro, Tati. Para contarles a todos, las normas siguen siendo las mismas, los micrófonos apagados. Por favor, les pedimos que tengan habilitadas sus pantallas. Los que quieran hacer preguntas ya saben que tienen que poner la mano en el sistema y vamos a entrar en un orden que nosotros vamos anotando. Empezamos, Tati, con una pregunta simple. Yo siempre les pretendo que nos cuenten un poco de su vida, cómo ingresaron al rugby, cómo empezaron y algunos recuerdos de tu juventud. Sí, yo empecé a jugar al rugby a los 6 años, vivía en San Isidro, mi papá había jugado al rugby, me llevó a mí y a mi hermano a jugar al CASI, vivíamos ahí a 2 cuadras, y la verdad que tuve la suerte de poder jugar hacer toda la etapa de rugby infantil, desde los 6 hasta los 14 años, pasando por todas las divisiones. Tengo muy lindos recuerdos de esa época, de haberme criado en el club, divirtiéndome, formando amigos, como todos los que hacemos, ¿no? Y empezamos a jugar al rugby de chiquitos, te van inculcando, te van enseñando y vas aprendiendo un montón de valores y de cuestiones que vas viviendo a lo largo de esa etapa infantil. Y bueno, después ya el mismo club en el CASI, entré en una etapa ya juvenil, que también tuve la suerte de pasar por todas las divisiones del club. Me tocó participar de una camada deportivamente bastante exitosa, en ese sentido, donde muchos de sus jugadores terminaron jugando después en el plantel superior, en la primera división. Y también ya uno más grande donde empieza a competir, pero que no deja de seguir recibiendo, ¿no? Todos estos momentos, valores, tanto de respeto, de compañerismo, ¿no? de distintas cuestiones que empiezan a aparecer ligadas al juego, ¿no? De la mano del juego. Y la verdad que tengo muy lindos recuerdos de toda la etapa infantil y juvenil, de hacer muchas giras, también representando al club de uno, de recibir a chicos que venían de gira. Hoy mis íntimos amigos de la vida, que ya dejaron hace muchísimos años, que tienen familia, hijos, son los que jugaron conmigo de chiquito, lo cual eso habla de lo fuerte que fueron los vínculos que fuimos formando a lo largo del deporte cuando éramos chicos y niños, en definitiva. Y también me ha tocado, que después por ahí vamos a charlar un ratito, me ha tocado entrenar divisiones juveniles, infantiles, ¿no? Donde uno trata de transmitir lo que uno vivió. Y a mí me quedó bien claro que el rugby infantil fundamentalmente es puramente y exclusivamente para divertirle, para divertirse, pasarla bien y hacer amigos. Y después ya con el rugby juvenil empezás ya a comprometerte un poco más, aparece un poco más la competencia, no quita que te seguís divirtiendo y compartiendo, pero aparecen un montón de situaciones, ¿no? De responsabilidad, de compromiso, de cuestiones ya que cuando uno empieza a crecer empiezan a surgir, ¿no? En el ámbito que uno está, ¿no? Aprendizajes. Genial.
Muy bueno, Tati. Me gusta mucho. Todas las personas que participan en las charlas, siempre en la primera pregunta que yo les hago, hablan de los valores, del respeto, la honestidad, la perseverancia, el sacrificio, el compañerismo, que son valores innatos que tiene nuestro deporte y que nosotros los más grandes tenemos que entender y transmitir a todos los chicos que se vienen sumando a nuestro deporte. Muchas gracias por ese refrescamiento para todos nosotros. Contarte, Tati, que además de estar en el Zoom en directo, estamos transmitiendo en Facebook Live de nuestra Federación Boliviana. Okay. Para eso es abierto, pero ahí no participan casi con preguntas. No hay ningún problema, bienvenido a todos los que quieran escuchar. Bien. Lo que yo quería preguntarte ahora para seguir, ya hablamos de la etapa de iniciación, tu ingreso ya al rugby un poquito más intenso cuando pasás a la primera, que vos pasás joven a la primera. Sí, a mí me tocó, la verdad que bastante joven, justo el casi en ese momento no estaba pasando por un buen momento y mismo no solo deportivamente, sino que internamente también estaban con algunas discusiones, la gente más grande. La verdad que no fue el mejor momento del club para que nosotros que éramos chicos, que jugábamos todavía en divisiones juveniles, debutásemos, por decirlo de cierta manera, en la primera división. Pero hoy con el tiempo lo tomo como un aprendizaje, como una situación donde me tocó tener una felicidad enorme por tener que debutar en la primera de mi club, que había sido mi sueño toda la vida, de chiquito siempre soñaba, iba a ver los partidos de primera y decía, ojalá pueda jugar un día ahí. No, lo que todos sentimos, ¿no? En definitiva, cuando vamos jugando al rugby, en el rugby infantil, juvenil, que va generando ese sentido de pertenencia, ¿no? De que uno está orgulloso de su club y quiere representarlo de la mejor manera. Y bueno, la situación no era la ideal en ese momento, pero yo no participaba de ninguno de los inconvenientes que el club tenía, pero por otro lado tenía la felicidad de estar dando un paso importante para mí, de poder debutar en la primera de mi club. Y la verdad que fue un sueño que en ese momento el CASI había descendido a segunda división, había tenido bastantes problemas internos, y nos tocaba a alguno de los jóvenes empezar a jugar en ese equipo para ver de poder volver a jugar a la primera división. Fue un año difícil porque el clima no era el mejor, pero rugbyísticamente se pudo lograr el objetivo y se volvió en el año 92, se volvió a subir a primera división para jugar después de vuelta en el año 93. Y como recuerdo lindísimo, porque de vuelta era el sueño que tenía de chiquito. Más allá de, ¿viste? Uno dice, bueno, jugar en los Pumas, que es bastante lejano, ¿no? Uno primero va a lo más concreto, que es lo que uno hace, que es jugar en su club, que es la camiseta de su club, la cancha de su club, sus ídolos que están jugando. Entonces, ese es el sentido que uno tiene, que le van llevando y lo van formando a uno cuando es chiquito. Y nada mejor que cuando uno está cerca de poder lograr esa situación, que uno en definitiva termina representando, no solo a su club, sino a sus amigos, a su familia, que lo fue ayudando, acompañando, a todos los entrenadores que tuvo de chiquito en rugby infantil, en juvenil, que cada uno seguramente aportó algo para que uno estuviese en ese lugar. Y después lo fundamental es disfrutarlo, ¿no? Que por ahí a veces los nervios o esa ansiedad que tiene uno de estar en ese lugar, a veces hace que por ahí el disfrute vaya a otro lugar, pero después con el tiempo uno se va acomodando y creo que los recuerdos míos son de pura alegría y de haber disfrutado mucho tener ese lindo momento de debutar en la primera de mi club, ¿no? Muy bueno lo que nos has contado, Tati, bárbaro, pero yo voy a buscar en tu interior y te voy a pedir que nos cuentes sensaciones, satisfacciones, porque fuiste campeón 2 veces con el CASI, una en tu ascenso, ¿sí? Y otra ya en el torneo mayor de la urba. Contanos, por favor. Me tocó el Nacional de Clubes del año 95. El CASI tuvo un equipo muy competitivo. Bien. En el torneo de la urba no llegamos a la final, pero después en el Nacional de Clubes tuvimos la suerte de ganar el campeonato, que de vuelta, siempre el sueño de uno es tratar de llegar a la primera de su club, representar a su club de la mejor manera, y obviamente uno es competitivo,
y trata de dar lo mejor y representar a su club de la mejor manera. Y ese año realmente jugamos muy bien al rugby, teníamos un muy lindo equipo. En el torneo local hicimos un buen papel, no pudimos coronarlo al final, pero después vino el torneo nacional de clubes, que era un torneo bastante nuevo, que se venía jugando ya hace 2 o 3 años nomás, que era competitivo, porque jugaban muchos equipos del interior. Donde aparecieron los tucumanos. ¿Eh? Donde aparecieron los tucumanos. Claro, de tucumanos, cordobeses, mendocinos, todos equipos de bastante buen nivel, y además te tocaba viajar, ir a jugar de visitante, que era bastante divertido por un lado, pero bastante exigente por el otro. Y ese año lo pudimos coronar ganando el Campeonato Nacional de Clubes y después ganamos el Seven de fin de año, por lo cual son lindos recuerdos. Obviamente que siempre que uno por ahí tiene la suerte de lograr un campeonato, le queda un lindo recuerdo. Pero también habido otros años, por ahí el año 2000, que perdimos la final con el Atlético de Rosario, y también fueron experiencias muy lindas, ¿no? Que a veces los resultados no se dan, terminamos jugando un alargue. Yo creo que del rugby, obviamente, cuando es competitivo, los resultados también son importantes, pero creo que todo el proceso hace, ¿no? De que uno vaya disfrutando el momento de salir a la cancha en su club, ¿entendés? Competir, no sé, para nosotros los del CASI, jugar contra el SIC, como Santi, que lo sabe perfectamente, es el clásico, es el partido más divertido que tenemos en el año, y lo tomamos con mucho entusiasmo, la previa, el partido, el post partido. Entonces hoy, cuando ya uno dejó de jugar hace muchos años, no es que solo se acuerda del campeonato que tuvo la suerte de ganar o no, sino que se acuerda de muchos momentos lindos que le tocó vivir, que en definitiva pasa por esa rivalidad y esa exigencia que le iba llevando a uno a representar a su club de la mejor manera, ¿no? Bien, Tati, dos cosas puntuales. Contanos el tackle que diste que no te olvidás nunca. Y la otra, ¿cuál es la mejor anécdota que tenés de tus años como jugador? Mirá, el tackle es difícil, ¿no? A uno no le gusta hablar de uno, siempre los demás te hablan de algo. Tuve un partido en Tu recuerdo. Aquí un irlandés que después, por suerte, tuvo que salir de la cancha y me lo encontré en el antidoping, estuve charlando con él y bueno, pero bueno, fue un golpe fuerte que tuve la suerte de hacerlo bien. Pero creo que en verdad, más allá de el tackle o los tackles o lo que uno haga, creo que la parte donde uno aporta al equipo lo que mejor hace o lo que mejor te salía a hacer, ¿no? En definitiva. Otros saben jugar mejor, o son más rápidos, son más ágiles, y bueno, uno se las rebuscaba con lo que le salía a uno, ¿no? En ese sentido trataba de aportar desde mi lado con lo que mejor me salía, más que nada. Bien. Y una anécdota de jugador, y bueno, tengo una que por ahí algunos ya la conocen. En el Mundial 99 con los Pumas, antes de viajar, el entrenador era Alex Wiley, un neozelandés que era muy, pero muy exigente, muy hosco, muy parco, pero a su vez era un tipo, viste, muy serio. Y bueno, estábamos por viajar a Gales a jugar el Mundial, y yo justo el día que viajábamos tenía el casamiento de un muy amigo mío a la mañana, al mediodía, y a la tarde salíamos ya para Gales. Imagínate en esa época viajar a un mundial, pero un sueño para uno, ¿no? De todo el esfuerzo que se hizo para llegar a ese momento. Bueno, la noche anterior preparo todo, dejo todo ordenado, la valija, todo listo, dejo mi pasaporte, todo ordenado, porque al día siguiente me iba un ratito a saludar a mi amigo al casamiento, y a las 3, 4, 5 de la tarde me iba ya a Ezeiza a viajar. Voy al casamiento, la paso bien, saludo a mis amigos, bla, 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 vuelvo a casa, voy a buscar las valijas, empiezo a cargar todo, y de golpe no encuentro el pasaporte. Empiezo a volver loco, no me gustaba mi pasaporte, empiezo a revolver, empiezo a buscar, yo había dejado todo ordenado, mi mujer ya no estaba porque trabajaba en ese momento, vivíamos casados pero no teníamos hijos, y cuando uno se pone nervioso, viste que empiezas más que ordenar, empiezas a desordenar en definitiva. Sí. Y hacer de cuenta, por poner un ejemplo, que no sé, tenía que estar a las 5, salía el avión, yo tenía que estar a las 3 de la tarde en Ezeiza, y al principio eran las 2 de la tarde que tenía que salir, y yo estaba en San Isidro todavía buscando el pasaporte. Me empiezo a desesperar un poco, me pongo nervioso, empiezo a revolver toda la casa. Lo llamo a mi hermano, que vivía en la casa de mis padres. Le digo, Pato, que es mi hermano, ¿te fijas si por la duda que el pasaporte está allá? Yo creo que lo dejé anoche acá, estoy convencido, pero por la duda, fíjate. Mi hermano se fija, me dice, no, Tati, acá no está. Eran las 3 de la tarde, que yo tendría que haber estado en Ezeiza, seguía en San Isidro, me llamaban de la UAR. 3, 3 y media. Yo ya estaba casi llorando porque decía, me pierdo un mundial por haber perdido un pasaporte y me muero. Además, el entrenador era un neozelandés que
imposible explicarle al tipo que yo viajaba, no sé, después. Y en esa época el pasaporte tardaba 10 días en hacértelo, no es que te lo hacían en el momento. Bueno, mi hermano me llama a las 3:30, me dice, viajá con el mío, me dice, te paso a buscar y viajá con el mío. Le digo, no, vos estás loco, le digo, sí, viajá con el mío, yo te paso a buscar, pasa por mi casa, me levanta, yo desesperado, todo transpirado, me llamaban de todos lados. Imagínate, en un mundial estaba toda la prensa lista en el aeropuerto, esperando al equipo, haciendo notas, ¿viste? Y yo no llegaba. Bueno, vamos volando, ya habremos llegado, no sé, a las 4:30, poner el avión salía a las 5, por dar un ejemplo, me estaba esperando algún jugador, Gonzalo Quesada, el actual entrenador, el ex entrenador de los Jaguares, y otro chico más, para que en vez de que yo vaya solo al mostrador, y fuésemos a 2 o 3, ¿viste? Y medio generar una confusión. Un montón. Y vamos al mostrador, le llevamos una camiseta al tipo del mostrador, que esto, que lo otro, y el tipo agarra el pasaporte de Gonzalo Quesada y le dice, Gonzalo, tu pasaporte está vencido. Yo al lado, imagínense, transpiraba, pero decía el mío. Hermano, en la foto pelo largo, parecido a mí, pero con pelo largo. Y agarra mi pasaporte, hace así, tac, tac, le pone un sello y yo paso. A Gonzalo lo mandan a un rincón, que esto, que lo otro, después le dicen que en vez de un 8 era un 0 y también pasa. Y bueno, viajé con el pasaporte de mi hermano, después tenía que llegar a Inglaterra y decir, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo declaro todo eso? Entonces, bueno, me dijeron, apenas te bajes del avión, decí que perdiste el pasaporte en el avión, que te va a ir a buscar el cónsul de Inglaterra, te va a llevar a la embajada, mientras el equipo llegaba, viste que hasta que bajan todas las cosas, se sube al colectivo, van a almorzar como equipo, había que viajar 2 horas a Gales, que en Bondi eran 4, yo me bajé, no le dijimos a nadie, con el manager, el entrenador nunca se enteró, me fui en tren a la embajada, hice mi pasaporte nuevo y aparecí en Gales a la misma hora que llegó el equipo, pero bueno, lo sufrí bastante, ¿no? La previa al Mundial, pero bueno, por suerte viajé con el pasaporte de mi hermano, pelo largo, y después volví con el mío, pero bueno, después salí en todos los diarios, nadie se enteró, pero salió en todos los diarios. Muy buena, muy buena. Imagino lo que habrás sufrido hasta terrible. que te sentaste en el avión Todo y el lo viaje, que te habrán dicho toda la familia, ¿no? Estaba todo el viaje diciendo, llego a Inglaterra, me mandan de vuelta. Digo, chao, me perdí el Mundial. Pero bueno, zafamos, por suerte zafamos. Muy bueno, muy linda la anécdota. Para nosotros linda, pero para ti el recuerdo te debe haber hecho sufrir de nuevo. Sí, sí. Tati, pasemos un poco ahora al juego. Vos jugabas de tercera línea, más especialmente de ala. Contanos, en tu apreciación de jugador, tus movimientos, qué era lo que vos buscabas, hacia dónde te gustaba jugar, diremos así, si bien había que manejarse en un esquema que nos baja el entrenador, pero ¿cuáles eran tus preferencias? Estar siempre encima del contacto, llegar primero, hacer los relevos antes que los demás. ¿Cómo te movías? Sí, siempre jugué, la verdad que siempre jugué de tercera línea, por ahí cuando era más chico, que jugaba de 9 jugadores, jugabas ahí de pilar, 8, viste que se jugaba de 4, pero después ya en juveniles jugué siempre de 8, de ala. La verdad que era un puesto muy divertido, porque el puesto de tercera línea es muy completo, participas de muchas partes del juego, tanto con pelota como sin pelota. Hoy obviamente el rugby cambió mucho y hoy son atletas, ¿no? Los jugadores y todos hacen todo, pero en definitiva en esa época las funciones principales de los tercera líneas con la pelota era hacer una rueda de auxilio para cualquier jugada o movimiento que uno jugase con la pelota, estar siempre en apoyo para poder darle continuidad al juego. Y sin la pelota, lógicamente, era tratar de llegar primero, defender, taclear, pescar las pelotas. Era más básico el rugby, ¿no? Hoy ya todos los jugadores se desarrollan de todos están en todos los puestos, claro. Defensivamente no importa si estás cerca de la formación o estás lejos. Hoy ya cambió y evolucionó mucho el rugby. Lo que tenía en época era que en verdad nosotros localmente, cuando jugábamos para nuestros clubes, nos preparábamos como cualquiera se prepara, entrenando amateurmente después de trabajar o estudiar, los martes, los jueves, los sábados, un poquito más, el que le gustaba más, un poquito menos. A mí nunca me gustó la parte de gimnasio. Yo me entrenaba muy fuerte aeróbicamente, corría mucho, tenía mucha resistencia, le daba mucha importancia a eso, por ahí no le daba tanta importancia a la parte de las pesas, ¿viste? De estar fuerte, que hoy, si no haces pesas, si no estás fuerte, rugbyísticamente se hace difícil competir, es la realidad, ¿no? A nivel mayor.
Entonces, por ahí en esa época uno podía tener esa licencia de no ser tan armado, estar tan fuerte, pero si uno le ponía actitud y estaba bien entrenado, participaba mucho del juego. Y eso era un poco lo que a mí bueno, lo que yo pensaba o la manera que me entrenaba en esa época. Lo que sí le daba mucha bola a algo que creo que hoy es fundamental para el rugby de hoy también, es a la recuperación. Después de los partidos era clave, nosotros nos juntábamos con un grupo, íbamos a una pileta, íbamos a correr, íbamos a prepararnos porque sabíamos que había que recuperarse rápido, porque después en la semana, viste, era poco el tiempo que le podías dedicar. Y yo creo que es un punto clave que hoy, obviamente, los equipos profesionales lo recontra hacen, pero por ahí los equipos amateur, o mismo en Buenos Aires, donde jugamos nosotros, todavía, viste, no hay tanta conciencia de la importancia que hay en la recuperación. Y después del juego en sí, la verdad que me divertí mucho porque el puesto de ala de 8 estás todo el día participando. Obviamente te golpeas mucho porque el participar implica tener mucho contacto, mucho roce, pero te vas preparando para eso. Y me tocó vivir dos circunstancias a lo largo de mi carrera. Una era que nosotros al principio, cuando jugábamos en los Pumas, después de haber salido al rugby de clubes, éramos todos amateur y empezaban los primeros jugadores nuestros a irse a jugar afuera profesionalmente. Entonces, al principio la diferencia era cuando jugábamos contra otros equipos, los equipos de enfrente ya eran profesionales. Entonces éramos un equipo amateur que le poníamos mucha actitud, muchas ganas, viste, mucho entusiasmo, pero estábamos jugando contra tipos que estaban mejor entrenados, mejor preparados, que eran profesionales y que realmente le dedicaban mucho más tiempo que nosotros a todo. Entonces había una diferencia grande, pero que para nosotros era un desafío, ¿no? Ver hasta dónde podíamos competir contra equipos como Inglaterra, Irlanda, ni hablar de Nueva Zelanda, ¿no? Que en esa época eran muchísimo mejor que nosotros. Y después me pasó una circunstancia donde muchos de nuestros compañeros empezaron a decidirse ir a jugar afuera. Después del Mundial 99, ya hubo muchas ofertas y entonces la mayoría del equipo era profesional. Entonces ya las diferencias no eran solo con el rival, sino que eran en entrenamiento. Porque vos en entrenamiento entrenabas contra tipos que venían hace 2 o 3 años siendo profesionales, que habían cambiado su físico, que estaban descansados, que estaban fuertes, que estaban viviendo del rugby, lo cual ya se notaba un poquito la diferencia en ese sentido, pero de vuelta, lógicamente uno se las rebuscaba de vuelta, con la actitud, con el entusiasmo, ¿no? Con tratar de dar el máximo de lo que uno tenía. Pero sí, creo que bueno, esa etapa de jugar ya a un alto nivel, por decir de cierta manera, yo creo que hoy hay una realidad en el rugby argentino de cosas muy buenas, de poder tener tenido un equipo como Jaguares profesional, un equipo de los Pumas competitivo, como lo está haciendo últimamente. Ahora, obviamente, con toda esta pandemia se complicó todo. Pero también hay una parte, mirando años para atrás, que creo que por ahí los jugadores de seleccionado se están perdiendo. Yo te doy ejemplos, ¿no? Como Matera, como Petty, como Bofelli, jugadores de máxima categoría, pero que no vivieron una etapa de debutar en la primera de su club, jugar 3, 4 años y después de golpe tener la posibilidad de jugar para los Pumas, para no sé, el equipo que les toque o irse a jugar afuera. Y yo creo que hay una etapa que es muy linda, ¿no? De que lo que te contaba antes, de cuando vos sos joven, hoy los jugadores rápidamente después del Mundial Juvenil ya se pasan a jugar profesionalmente. Son muy pocos los partidos que pudieron, no porque el club no los ve jugar en su club, en su primera, que es una lástima, después de haberlos formado todo el año, toda la carrera, digo, sino el jugador se pierde esa etapa, ¿no? De poder tener la satisfacción de representar al club que lo formó por muchos años. Entonces creo que esa es la única parte que no me gusta. Me encanta que Argentina tenga su equipo profesional, que tenga los Jaguares, que tenga los Pumas, que el Rugby Championship, que todos los torneos que tiene, me parece que está bueno y es competitivo y está bueno que esté. Me cuesta entender que haya jugadores que no puedan vivir esa etapa tan linda que es debutar en la primera de tu club, donde te formaste, jugar 2 o 3 años y después sí ir al seleccionado. Pero bueno, hoy los chicos ya están preparados de muy chicos, entonces por eso se los llevan rápidamente a competir al mejor nivel, ¿no? Claro. Tati, hablaste de la recuperación, de ir a una pileta. En esa época todavía no se conocía lo que eran los baños con hielo. ¿Hacían algo de eso? No. En esa época, seguramente lo deben conocer a Chapa Branca, que es una leyenda. El sí. Chapa tenía un gimnasio con una pileta cubierta, que los domingos estaba cerrado el gimnasio, pero él la abría para nosotros. Entonces nos juntábamos 4 o 5, íbamos a la pileta. Era más que el compromiso de uno,
para estar bien, de buena forma que otra cosa. No era que era algo, terminado ese partido, estabas obligado a hacer hielo, calor, esto, lo otro. Claro. Era el entusiasmo de uno de estar en buenas condiciones. Genial, genial. Me surgió la duda porque aquí, fundamentalmente a nivel de selección, estamos intentando que los chicos empiecen a tomar las costumbres para las recuperaciones, las mejoras, de cuidarse un poco más en los post partidos también, no solamente en los pasa por entrenamientos. todos lados, pasa por muchos lados, porque vos, o sea, cada vez el rugby demanda de más preparación, de más entrenamiento. Los clubes de Buenos Aires no entrenan martes y jueves, sino que entrenan lunes, martes, jueves. Entonces, si vos el lunes querés entrenar bien y estar en buena forma, y si el sábado a la noche, perdón por la palabra, te arrancaste la peluca, te acostaste a las 6, 7 de la mañana, que no quita que alguna vez lo tengas que hacer y te diviertas, y el rugby es amateur y está para eso, y está bueno que lo hagas a veces y lo disfrutes. Ahora, si todos los fines de semana vas a arrancarte la cabeza, vas a tomar alcohol, te vas a acostar tarde, te vas a despertar a las 5 de la tarde, seguramente el lunes tu rendimiento no sea el mejor. Entonces, en algún momento eso se paga con una lesión, con un mal rendimiento. Entonces, todo depende de cómo uno quiera crecer dentro del juego, cómo uno quiera hacerlo. Puede haber tranquilamente gente que te diga, yo vengo acá para pasarla bien después del partido, también es válido, ¿no? Esto es rugby amateur. Ahora, después no quieras ser competitivo. Entonces, yo lo que digo es, hablando deportivamente, el rendimiento de un jugador, considero que la parte post partido es muy importante para el rendimiento del jugador en la preparación de lo que viene por delante, ¿entendés? Entonces todos hablan de cómo llegar al partido de la mejor forma, concentrados, estudiando lo que tenemos que hacer, entrenando calladitos, cumplimos el plan de juego, todo bárbaro, pero bueno, terminó el partido, ahí también hay que trabajar mucho porque creo que es un factor que ayuda mucho a poder encarar lo que viene estando de buena forma. Bien, genial Tati, genial por el consejo para nuestros jugadores o para todos los jugadores que te están escuchando sobre el post partido. Consultarte también como jugador y ya también empezando a incorporar la beta del entrenador. ¿Cómo manejabas el tema de tu alimentación, Tati? Porque hoy, si bien las nutricionistas son más exigentes, están tabulando mucho la comida, los alimentos que se pueden comer. ¿Cómo te manejabas y cómo te fuiste cambiando o adaptando a esa situación? Te soy sincero, era un desastre porque cuando jugaba lo que me pasaba es que yo trabajaba, vivía en Argentina, entonces trabajaba y paraba y comía un sanguchito en cualquier lado, entonces ahí uno después con el tiempo se da cuenta que estaba dando ventaja, ¿no? Porque en definitiva Claro. no. Hoy la alimentación es clave para todos los chicos, para su crecimiento, no solo para jugar al rugby, sino para estar bien, para sentirse bien. Los clubes acá en Buenos Aires tienen nutricionistas que a veces hace difícil abarcar a tanta cantidad de jugadores, pero cada uno por lo menos los van orientando, ¿no? Hacia cómo manejarse con la parte alimenticia, que es tan importante como la parte del descanso, dormir bien, descansar bien. Ni hablar de las obligaciones personales, ¿no? Porque estamos hablando de alimentos, de rugby, de descanso, pero después ni hablar de si hay que estudiar, si sos jugador joven, ¿no? De la responsabilidad como padre, como esposo, como... Eso desde ya, pero estamos hablando más de la parte deportiva. Yo creo que en mi etapa de jugador no le di bola a la alimentación y eso, la verdad que no fue bueno, no lo cuento como algo bueno, todo lo contrario, creo que son cosas pendientes que me hubiesen ayudado a poder tener mejor rendimiento todavía. Y sí, como entrenador, me gustaba lo que no había hecho yo, en definitiva, que los jugadores no que sean enfermos, ¿no? De esto sí, esto no, porque también hay que disfrutar de las cosas, pero que sí realmente entendiesen que si ellos entrenaban bien, descansaban bien y se alimentaban bien y después se recuperaban bien, seguramente pudiesen tener muchas mejores condiciones o muchas mejores performances de lo que hacían. Entonces, viste que cada vez el jugador dice, no, bueno, pero yo, ¿cómo puedes mejorar? Mirá, puedes mejorar en la parte invisible, como le decimos, con todas estas herramientas. De vuelta, también hay que después plantarse en la situación de cada uno, que por ahí no tiene tiempo, como me pasaba a mí, trabajaba, comía lo que podía, seguía, corría. ¿Qué me habla? De descansar, tengo que trabajar, tengo que vivir de eso. Claro. Todo depende en el ámbito que está cada uno, pero si uno
de chico aprende a tratar de controlarse o de saber, o lo orientan más que aprende, o sea, le enseñan a que dentro del poco tiempo que tiene o dentro de las posibilidades que tiene, le conviene determinadas cuestiones, yo no tengo duda que ese jugador va a tener muchas más posibilidades después de progresar que uno que no le dé bola, ¿entendés? Terminás lastimando, desgarrando, no descansas bien, no rendís bien. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo que a veces, y me gustaba ver jugadores que se ocupaban del tema, ¿no? Y creo que eso es importante también, que haya médicos que le charlen a los chicos, pero que le charlen de igual a igual, ¿no? En ejemplos más prácticos, más que Cosas la simples. enseñanza de la medicina, viste, que a veces entra por un oído y se va por el otro. Bien, genial. Ya estamos empezando a conversar un poco más también como entrenador. Ahí Tus, estamos. tus, tus primeros pasos como entrenador los diste en el Club Atlético San Isidro, en el mismo club donde te iniciaste. Sí, lógicamente. Yo, en verdad, me retiré en el Mundial 2003 en Australia. Tenía 29 años, ya cumplía 30. Podría haber seguido jugando al rugby, no sé si en los Pumas, porque obviamente tenés que tener el nivel para que te sigan convocando, pero podría haber seguido jugando en mi club, cosa que en ese momento, tomé la decisión de dejar de jugar. Tenía ya 2 hijos, estaba esperando mi tercer hijo, tenía mi emprendimiento personal, que es una fábrica textil que actualmente tengo, tenía mi casa que me había comprado, entonces estaba, por decirte de cierta manera, estaba con muchas cosas en Argentina, entonces nunca me había pensado irme a jugar afuera, que era algo por ahí que empezaba a aparecer. Tampoco nadie me vino a buscar, ¿no? Seamos sinceros, pero vos en esa época por ahí le buscabas la alternativa y te conseguían un club. Era medio así antes. No es que decían quiero que Tati Fila, no. Eran muy pocos los que lo venían a buscar. Entonces ya esa etapa, ya con chicos, con familia, tomé la decisión de dejar de jugar en el año 2003, después del Mundial. Inmediatamente al año siguiente, amigos míos personales de mi camada estaban entrenando una M15, entonces empecé a ir a ayudarlos cada tanto, no era ni iba todas las semanas, ni iba a todos los partidos, pero me empecé a dar cuenta que me gustaba entrenar, transmitir con chicos, ¿viste? Donde era importante poder transmitirle a los chicos la importancia de lo que hablábamos al principio, ¿no? Del sentido de pertenencia del club, de la educación, de la responsabilidad, de muchas cosas que uno había vivido que estaba bueno poder compartirlas. Al año siguiente, como ya me gustó entrenar, dije, bueno, me pongo a entrenar, entrené la menor de 19 del CASI, un equipo, viste, juvenil, pero divertido, y ya el otro año me convocan para acompañar al entrenador de la primera del club, lo cual ya era un desafío, ya era más tiempo, ya era entrenar chicos que yo había compartido la cancha, y estaba bueno, la verdad que estuvo bueno. Y paralelamente a eso, el Tano Lofreda, que era el actual entrenador de los Pumas en esa época y que fue al Mundial 2007, en el año 2006 y 2007 me dice a mí, a José Orengo, un chico de Rosario, y a mí si podíamos entrenar a Argentina A, que era el segundo equipo. En esa época jugaban los Pumas 6 partidos por año y no había más nada, no existían ni los Jaguares, ni los Seibos, ni los Seven, era muy poco la competencia. Te freno un poquito, Tati, porque venías hablando de los primeros pasos como entrenador, de la transmisión de los valores hacia los pequeños, hacia los enanos, los pingüinos, como cada club tiene su denominación, y justo una chica que está desarrollando también esos primeros pasos aquí en Bolivia, Romina está empezó el año pasado a entrenar un grupo de juveniles infantiles y quiere hacerte una pregunta, por eso te interrumpo antes de que nos vayamos a los Pumas. Adelante, Romina, por favor. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? No se escucha más, Les más tengo alto, dos Romina. preguntas. Dos preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué importancia tienen los valores y los procesos transparentes desde no únicamente involucrando a los jugadores, ¿no? O sea, ¿hasta dónde abarcan los valores? ¿Es solamente nosotros quienes tenemos que aplicar o los valores van hasta arriba? ¿Cómo se imparte todo? ¿Cómo se maneja? Mirá, yo soy un convencido y con el tiempo cada vez me fui convenciendo más de que los valores en verdad
uno los transmite, más que con las palabras, los transmite con los hechos. Entonces, cuando vos querés que tu equipo sea un equipo disciplinado, que sea un equipo respetuoso, más que nunca, si vos sos el entrenador, vos tenés que ser disciplinado, vos tenés que ser respetuoso. Entonces, nos vamos a esforzar todos y vos tenés que ser el primero. Y vamos a ser puntuales y respetuosos con el compañero y vamos a acompañarlo y apoyarlo. Entonces, creo que esa es la mejor manera de transmitir las cosas. A veces me ha tocado tener grandes entrenadores, grandes capitanes que por ahí hablando eran muy motivadores, muy buenos, pero después las palabras se las lleva el viento. Entonces, de vuelta, hoy si te toca a vos entrenar una división infantil o juvenil y hay un montón de cuestiones que van apareciendo de compañerismo, de respeto, de un montón de sacrificio, de esfuerzo, ¿viste? De cosas que aparecen en el deporte, nada mejor que vos lo reflejes con lo que vos hacés. Entonces vos decís a los chicos, vamos a ser disciplinados, vamos a hacer un ejemplo, vamos a cumplir los horarios, porque si uno viene temprano, otro llega tarde, bueno, vos sos el primero que llegás. ¿Entendés lo que te digo? Entonces creo que eso va para arriba, para abajo, para el costado, va para todos lados. Y de esa manera uno se va formando, ¿no? La palabra valores es muy grande, todo el mundo habla de valores, y en el rugby siempre hablamos de valores todo el día. Ahora, después, ¿los cumplimos cada uno de nosotros? ¿Somos buena gente? ¿Somos buenos compañeros? ¿Somos respetuosos en el ámbito deportivo y en el ámbito social, ¿no? Estamos hablando. Entonces, yo creo que, de vuelta, soy repetitivo. Los hechos transmiten muchísimo más que las palabras. Podemos hablar de valores, sí, pero mucho más importante, no sé, el día que te conozca, el día que te vea, ver en vos cómo vivís la vida, cómo llevás el deporte, cómo transmitís las cosas a través de lo que haces. Y me seguís lo que te digo, creo que eso para mí es fundamental. Ya. Y la segunda pregunta es, 2013, ¿se ha arrepentido en algún momento de su renuncia? O... De mi renuncia cuando era entrenador. En verdad, yo entrené los Pumas, entrené 6 años y el último año me terminé, me faltaba, yo había avisado a principio de año que ese año era mi último año porque lógicamente después de tanto tiempo teniendo familia y viviendo en Argentina, que es una situación particular de tener que trabajar y obviamente era un entrenador profesional, me pagaban, pero me pagaban para vivir, entonces tenía que tener latente mi trabajo porque se acababa el rugby y volvía a mi actividad particular. Yo había avisado y bueno, ese año no fue un buen año, realmente no fue un buen año a nivel rugbyístico, tampoco a nivel humano. Y llegó en un momento que yo no compartía algunas cosas que habían sucedido y en el mes de noviembre había una gira de los Pumas que tomé la decisión de no ir y en vez de, o sea, lo que yo quise transmitir en ese momento que yo podría haber ido a esa gira, podría haber entrenado 3 partidos más, me callaba la boca, terminaba mi contrato, me iba a mi casa, ya me lo había anunciado un año antes. Pero no era mi forma de ser. Yo no estaba de acuerdo con un montón de cuestiones que estaban sucediendo, que yo era responsable que estuviesen pasando, porque en definitiva seguramente esas cosas pasaron, porque a lo largo de ese año yo no tomé algunas decisiones correctas, no es que le echo la culpa a uno o a otro, viste que la más fácil es decir, no, porque él hizo tal cosa, él hizo tal otra. Yo creo que seguramente la responsabilidad habrá sido mía de no haber tomado buenas decisiones, y bueno, en esa gira de noviembre tomé la decisión de no viajar, y dar por terminado mi ciclo en los Pumas. Me preguntás hoy, en ese momento lo haría de vuelta, estaba convencido de que no estaba de acuerdo con algunas cosas que estaban pasando, que son particulares y personales de ese momento, pero sí me decís, y me hubiese gustado terminar de otra manera, ¿no? Es como las dos cosas, estoy convencido de lo que hice, pero lógicamente a uno le gusta, después de un proceso tan largo, por ahí, que el final hubiese sido un poquito más lindo, qué sé yo. Pero no me arrepiento de nada, y convencido de lo que hice en su momento. Bien, continuando, yo te voy a traer de nuevo al comienzo de los Pumas, ¿sí? Cuando pasás del Casi a los Pumas. En ese momento, vos comenzás a entrenar en una situación distinta al rugby totalmente amateur que tenías en tu club y empezás a tener un staff, un grupo mucho más importante y jugadores profesionales y jugadores amateur. ¿Cómo trabajaste para poder unificar el criterio, el estado físico? ¿Cómo fue todo ese inicio
en los Pumas, Tati? Pero como entrenador, ¿me estás preguntando? Sí, sí, como entrenador, como entrenador. La realidad es que cuando a mí me eligen entrenador de los Pumas, yo no estaba preparado. Yo no venía haciendo una carrera. Yo había jugado a los Pumas muchos años, conocía, o sea, al haber estado ahí presente, entiendo perfectamente lo que representa, lo que significa, pero como entrenador había estado una carrera muy corta y en el rugby amateur, y de golpe me tocaba entrenar jugadores que sabían mucho más de rugby que yo, eran súper profesionales, estaban jugando afuera hace muchos años. Cuando me aparece ese desafío, lógicamente, para poder hacerlo necesitaba del tiempo, lo consulté en mi casa, en mi trabajo, con toda la gente, mis obligaciones, lo pude encarar, pero sabía que tenía un desafío muy, pero muy grande, y que sabía que también, a lo largo que iba rodando, a lo largo que iba pasando el tiempo, iba a ir aprendiendo muchas cuestiones. Por un lado, siempre me preguntan, ¿te tocó entrenar compañeros tuyos? Mario Ledesma en su momento era jugador y yo te tocó entrenarlo, Felipe Contempomi, hay un montón que eran amigos míos personales, de haber jugado muchos años con ellos. Y te dicen, ¿cómo hiciste cuando fuiste entrenador? Y yo creo que en ese sentido fue una ayuda, porque yo lo tomé como tenés como una fuente de consulta. Cuando estaba dudando de algunas cuestiones, me juntaba, les preguntaba algunas cosas y trataba de tomar su experiencia y después tomar yo la decisión que consideraba que era correcta, ¿no? Pero me costó mucho. Es más, los resultados no eran buenos al principio y cuando los resultados no se dan, cuando uno juega al alto nivel, se cuestionan un montón de cosas. Tenías que preocuparte no solo por la parte humana que en su momento yo no la veía, como los jugadores que yo entrenaba eran súper profesionales, que yo quería estar a la altura de ellos, entonces me pasaba horas mirando videos, horas y horas, me acostaba a cualquier hora para el día siguiente poder estar contestando todas las preguntas o sabiendo qué había pasado técnicamente con los últimos partidos que habían jugado tanto nuestro equipo como otros, y me estaba olvidando por ahí de la parte humana, de cómo era la convivencia entre los chicos, de cómo se llevaban los más grandes con los más chicos, de cómo convivían, que creo que hoy que es al revés. O sea, si vos tenés un buen grupo humano, después la parte de rugby se puede entrenar, se puede practicar, se puede mejorar, se puede recontra. Ahora, si vos tenés un equipo que no se lleva bien fuera de la cancha, que cada uno tira para su lado, por más que seas el mejor entrenador del mundo, no tengas duda que tu equipo, creo yo, ¿no? Que tu equipo no va a funcionar. Sí, sí, sí. Entonces, esas enseñanzas de querer uno saber todo técnicamente y olvidarse de algunas cosas o no dedicarle el tiempo necesario, después las fui revirtiendo. Y uno empezó a buscar maneras de cómo lograr empavadas también, ¿no? Cuando uno va de gira, las habitaciones va poniendo un jugador con otro para que se lleven mejor, o uno empieza a mirar cuando se despiertan todos en los desayunos y las mesas son siempre las mismas, o se intercambian entre los chicos, o hace actividades los días libres para que los chicos interactúen entre ellos y se relacionen cada vez más y se lleven mejor. Entonces, todo dependiendo del foco. Yo fui aprendiendo, obviamente, desde que arranqué, que no tenía la experiencia, sí como jugador, pero no como entrenador. Fui aprendiendo muchísimo y fui tratando de equilibrar la importancia de lo que es de la parte humana, la convivencia, ¿no? Del respeto entre el equipo, más allá de que vos pensás que la mayoría de los jugadores que jugaban en esa época en los Pumas, jugaban en Europa, nos juntábamos un lunes para jugar un sábado, de golpe la mitad del equipo te venía, que estaba muerto, que venía a jugar todos los fines de semana seguidos partidos de muy alto nivel, y estaba muerto, y la otra mitad del equipo no juega nunca porque sus clubes los colgaban. Entonces, ¿qué haces? ¿Haces entrenamiento doble turno o un turno solo para cuidar a los que están cansados? Jugadores que eran capitanes de sus clubes, que eran los líderes o que tenían mucha participación en sus clubes, de golpe eran suplentes en los Pumas. ¿Cómo reaccionaba ese jugador? De pasar todo el año a ser un tipo que da órdenes, que ordena a su equipo, que arma esto, lo otro, de golpe no está en el 15 titular. El ego de ese jugador también era importante manejarlo cuando quedaba fuera del equipo. Entonces empezaban a aparecer un montón de circunstancias que uno al principio no manejaba y tenía que darle tanta importancia para poder mantener un buen grupo, un buen equipo, para que después todo eso se traslade. Bueno, estamos teniendo un inconveniente de conexión con Tati. Y equilibrar esas cuestiones. Bien. Se congeló, Tati, por favor, continúa. Ahí volví. Sí. Era buscarle la forma de poder equilibrar esas cuestiones para poder realmente después tener la mejor performance dentro de la cancha y en definitiva representar al equipo que uno estaba. Entonces, fueron etapas difíciles, pero de mucho aprendizaje para uno, para tratar de trasladarlo. Y lo que sí,
que para mí la clave era tratar de ser muy frontal, ¿entendés? Las cosas como son, de frente y de la manera que son, y por ahí no te tocaba jugar y las cosas son así, y bueno, yo me formé de esa manera y me gustaba que sean conmigo de esa manera, entonces trataba de ser con el equipo que yo entrenaba de esa manera, bien transparente, bien frontal, a veces te gustan las cosas, a veces no te gustan, pero acá hay que seguir para adelante, desde el lugar que te toca, ¿no? Creo que es así, el rugby nos enseñó eso. Tal cual, diciendo todas las cosas claramente, todo puesto sobre la mesa, todo el mundo sabe para dónde tiene que ir y cómo es el camino. A mí me surgió una pregunta puntual cuando vos mencionaste recién estar estudiando, aprendiendo para que al día siguiente poder tener todas las respuestas. ¿Realmente como entrenador sentís que se pueden dar todas las respuestas o no, realmente no llegamos a esa capacidad? Hay que situarse, depende el lugar donde esté uno, ¿no? En verdad, si vos sos entrenador de rugby infantil y juvenil, concentrate claramente en los chicos se diviertan, la pasen bien, vengan con entusiasmo, se comprometan con el equipo, ¿entendés? Es otra cuestión. Después pasás a la parte competitiva, a los mayores, y sí, tenés que estar ayornado para poder tratar de transmitir de la mejor manera a tu equipo qué es lo que vos querés plasmar en la cancha. Algo importante que ya hablando a nivel elite o a alto performance, que venía a ser los Pumas o cualquier seleccionado, lo que hacíamos nosotros, que tenía muy buen resultado, más allá de los conocimientos que uno tenía o lo que podía estudiar o preparar o tratar de entender, era compartirlo. Nosotros habíamos armado en los Pumas fundamentalmente, no tanto en los clubes, no pasa tanto porque por ahí uno se ve más seguido y no es tan competitivo, o más allá que es competitivo, no es profesional, quiero decir. Armábamos un grupo de líderes, entonces nos juntábamos con los 4, 5, 6 jugadores más representativos del equipo, el capitán y varios más, y compartíamos la situación. Mirá, nosotros pensamos que para esta semana, vos tenés que imaginarte que los jugadores jugaban en Francia, otros jugaban en Inglaterra, como te decía antes, claro. Unos jugaban a patear todas las pelotas, otros jugaban a pasarla todas, entonces teníamos que en una semana, en pocos entrenamientos, bueno, ahora vamos a jugar como de esta manera, como los Pumas quieren. Era imposible, la realidad era imposible. Y es lo que uno está ahora, es lo que está pasando en Argentina ahora, que se pierden los Jaguares, lo que puede volver a pasar, por eso todo el mundo está muy preocupado de volver al formato anterior, porque si los jugadores se van a Europa, que está buenísimo como experiencia para cada jugador, volvemos que nos juntamos un lunes para jugar un sábado, un partido de mucha exigencia. Y vuelvo al tema de los líderes, lo que hacíamos era compartir con ellos. Mira, a mí me parece que para jugar contra Francia tenemos que hacer esto, esto y esto, por eso vamos a entrenar de esta manera, vamos a hacer doble turno acá, le vamos a dedicar más tiempo al scrum que a esto. Entonces lo compartíamos, que era una manera de escucharlos también, ¿entendés? Donde muchas veces había diferencias o muchas similitudes, pero era una manera que después ellos eran los que jugaban, los que entraban a la cancha, los que le transmitían a los jugadores. Y siempre digo que el trabajo del entrenador a nivel profesional es muy, muy exigente desde el día que termina el partido hasta el día jueves. Después ya empieza a bajar, después vuelve a subir el día del partido la adrenalina, ¿no? Las ganas de uno, pero los viernes ya eran aburridos para el entrenador, en el buen sentido, porque había que dejar que los jugadores se manejen solos, el famoso captain run que lo hacen con su capitán, ¿entendés? Es haber llegado a ese momento tratando de haber transmitido todo lo que uno piensa que es lo mejor para el equipo, que sus jugadores se sientan con confianza y que después sean ellos. Porque vos estás en la cabina, podés tirar alguna indicación, podés un poquito más, un poquito menos, pero necesitas que tus jugadores líderes sean los que comanden. Muchas veces son los jugadores con mayor experiencia, que por ahí no son los mejores jugadores actuales, porque ya de muchos años ya les cuesta por ahí algunas cosas, pero transmiten muchas cosas. Y otros jugadores son los jugadores jóvenes que tienen unas ganas de crecer y que empujan. Y lo más lindo es cuando armás un equipo competitivo y entre ellos compiten por un puesto sanamente y se genera esa exigencia que habla de que después de entrenamiento se quedan 2 jugadores del mismo puesto pateando, pasándose la pelota, tacleando, haciendo cosas para mejorar el uno al otro y después antes de salir a la cancha vos lo ves como le da un abrazo, el jugador a ese y le dice mucha suerte, vamos con el equipo y están todos con un mismo objetivo, ¿no? Entonces, en esas pequeñas cosas vos te empezás a dar cuenta si el equipo está bien o está en otra sintonía. Claro, esa es la demostración práctica que todos los jugadores están unidos por el bien del equipo. Totalmente, que es fácil decirlo,
Es difícil Sí, hacerlo, obvio. ¿eh? Cuando vos sos titular en un equipo, jugás continuamente. En esa época, si te decían no jugás en los Pumas, entonces, ¿por qué no jugás en los Pumas? ¿No te contrato en el club francés, en el club inglés? Ya pasaba un tema personal por si jugabas o no jugabas. Siempre hay muchas cosas en juego, ¿no? Pero bueno, siempre todo de buena leche, con las mejores intenciones, pensando en el equipo primero, equivocándose y aprendiendo. Vos me preguntás, después de haber entrenado 6 años los Pumas, yo aprendí mucho más de las cosas, de las malas decisiones que tomé que de las Por cosas supuesto. buenas. Las cosas buenas, obviamente que las disfruté un montón y tengo muy lindos recuerdos, pero a mi vida particular me sirvieron muchísimo más no haber hecho tal cosa, ¿no? Porque se repiten las cosas en la vida diaria, laboral, familiar, mismo en su club, aparecen situaciones similares y uno al haberlas vivido y por ahí no haber tenido buenas decisiones, está formado, está preparado por ahí para en algún momento poder tomar una mejor decisión. Y creo que eso es, en definitiva, es experiencia, ¿no? Que uno va logrando. Sí. Tati, me quedó dando vueltas en la cabeza cuando vos dentro de la explicación mencionabas el jugador que viene como capitán de afuera, como profesional, y en ese momento vos tenés que tomar la decisión de sentarlo en el banco. ¿Cómo manejás esa situación, esa experiencia? Porque es una situación difícil para ambos lados, como entrenador y como jugador. ¿Qué consejo le darías, qué idea le darías a los entrenadores que te están escuchando cuando tengan un caso así? Sí. De vuelta, situándonos en el rugby mayor, ¿no? En definitiva, Sí, 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 sí. yo creo que en el rugby juvenil el jugador se tiene que acostumbrar que lo ponen o no lo ponen y se la tiene que bancar y es parte del aprendizaje y tiene que mejorar y tiene que apretar los dientes. Y si el entrenador está dando explicaciones todo el día, está como consolando a ese jugador y creo que eso en el rugby juvenil, para mí, no debería estar, pero son opiniones, ¿no? Obviamente. Ahora en el rugby superior, y ni hablar en el rugby profesional, yo, o por lo menos me formé de una manera donde por ahí no hay tantas explicaciones para dar si jugás o no jugás, ¿no? Porque cuando jugás tampoco pedís una explicación por qué jugás. Ahora, si un jugador de mucha experiencia, de golpe, le toca no jugar un partido, y sí, podés tener una conversación con él, porque es un jugador muy importante para el equipo, para que no está en un buen momento, no está teniendo un buen rendimiento, lo podés apartar del equipo y hablar con él y decirle, mirá, de frente, considero que esto, que esto, que esto. ¿Por qué? Porque el tipo tiene una trayectoria, tiene una presencia dentro del equipo que por ahí hay veces que hasta le hace bien a ese jugador y al entrenador mismo para tener esa mini conversación. Ahora, si vos cada jugador que no vas a poner vas a estar diciéndole no, pero mirá, entendeme porque, y le vas dando, no. Yo creo que cuando uno jugador entiende que puede jugar o no puede jugar. Y los buenos jugadores son los que cuando no juegan apretan los dientes y se empiezan a entrenar mejor y empiezan a esforzarse mejor y quieren un lugar. Y eso genera una exigencia mayor para el que está jugando. Entonces ahí es donde empieza la competencia leal. Como entrenador, claramente me ha tocado de golpe. Me acuerdo perfecto un partido contra Gales, que Roncero, que era un jugador de mucha experiencia, había hecho 7 u 8 penales. Él, en el scrum eran 3 o 4, y no había tenido un buen partido. Y sin embargo, un jugador indiscutido, que realmente hoy es un jugador súper indiscutido. Y consideré que para el partido que seguía, que era contra Escocia, obviamente yo lo compartía con el staff, lo charlábamos, ¿no? Así que esas decisiones uno siempre no es un entrenador, somos un grupo de entrenadores y después uno toma la decisión porque es el responsable. Pero bueno, consideramos que en ese momento era bueno hacer un cambio. Y te diría más, por ahí Rorro no se debe ni acordar. En ese momento dimos el equipo sin él, o empezamos a entrenar sin él, y después de haber dado el equipo, sí, al día siguiente hablé con él. Y le dije, mirá, me parece que corresponde, Rorro, quiero hablar con vos, creo que esto, pasa esto y esto, tu disciplina no es la mejor, el equipo necesita esto, pero era un jugador que yo consideraba que era necesario conversar con él y darle la explicación en ese momento, en ese lugar, de por qué no jugaba. Por eso, eran situaciones muy particulares. Y así como hemos cambiado un montón de jugadores que no hemos hablado con ninguno, que han puesto cara buena, cara mala, cara más o menos, cara de esto, pero a la larga es la personalidad de ese jugador, de cómo ante una situación que a uno no le gusta, ante una frustración, ante una adversidad, por llamarle de una manera, más allá de jugar o no jugar, cómo uno redobla, ¿no? Y aparece ese jugador con más ganas y le pone más entusiasmo
Y esos son los jugadores que uno quiere, ¿no? Y te diría que hay a veces que se hacía más complicado, porque cuando uno va a un mundial, de golpe uno sabe que por ahí hay jugadores que en el mundial, donde es muy competitivo, hay jugadores que van a jugar muy pocos minutos durante el mundial, a menos que haya muchos partidos muy seguidos. Entonces, cuando uno hace la lista del mundial, también pasa lo mismo. Uno dice, bueno, a ver, uno tiene una base y de golpe van 30 jugadores a un mundial. Y los últimos 4 o 5, yo no sé si quiero llevar a un jugador que por ahí no va a jugar, y va a poner cara de traste, y va a estar con mala onda, y va a reclamar, y va a generar un mal ambiente. Por ahí prefiero jugar un jugador de un poquito menos condiciones, porque todos los jugadores tienen que tener buenas condiciones, obviamente, pero que va a estar contento y que va a apuntar el equipo, que va a querer jugar, y que si no está en el equipo, está bien que se enoje, o que se enoje o que se sienta mal, pero que después va a ser positivo. Entonces, cuando uno analiza a los jugadores, si los pone o no los pone, no solo si técnicamente es el mejor, si profesionalmente es el mejor, sino cómo es ante las distintas situaciones, cómo es ante la derrota, cómo es ante la victoria. Ante la victoria se cree el mejor del mundo y después quiere salir en todos los diarios y todo, no, uno va regulando. Ante la derrota se bajonea y se va y no aparece más. Entonces, el tiempo me fue dando la pauta de cuando uno, cada vez que conoce mejor o está más tiempo, y en la parte particular, personal, hay muchos que por ahí tienen problemas personales, como todos tenemos, empieza a conocer a sus jugadores, empieza a entender un poco, ¿no? Las formas como reaccionan y, en definitiva, la personalidad que tienen para la hora de elegirlos o no para determinados momentos. Bien. Tu explicación estuvo genial, me encantó y me trajo recuerdos de la época de formación cuando yo aprendí a jugar en mi juventud, de mi primer entrenador, Federico Nicholson, un hombre de Buenos Aires, más exactamente de Casi. Nicholson, sí. O sea, sí. No, Federico no lo conozco, pero hubo Andrés Nicholson, fue un gran jugador del Casi, de familia muy del Bueno, Freddy de la familia, y Freddy cuando nos daba el equipo, eso era el día del partido, estoy hablándote de 15, 16 años, él venía con las camisetas y todos sabíamos cuál era la posición que jugábamos. Y yo jugaba de 8 o de ala, tercera línea, pero mi puesto normalmente era 8. Y venía con la camiseta 8 y se paraba delante mío y me decía, te vi demorado en los entrenamientos, así que hoy no vas a jugar. Y le daba la camiseta al de al lado. Lo quería matar. Quería matar, y bueno. Pero en el entrenamiento siguiente estaba primero en todo, en el otro entrenamiento primero, y obviamente no llegaba tarde a ningún lado, a ninguna llamada, a nada. Entonces el próximo partido me ganaba de nuevo la camiseta. Pero te agrego algo. Si yo soy Freddy, hago lo mismo, pero yo voy temprano. Porque para yo decirte a vos que llegás tarde de entrenamiento, yo tengo que estar temprano. Era el primero. Seguramente Freddy estaba temprano, por eso, pero hacía lo mismo. Sí. Entonces, muchas veces el jugador se confunde y busca explicaciones de por qué juega, por qué no juega, si yo hice esto, hice lo otro. Creo que la realidad es que cuando uno es jugador, tiene que dar el máximo de lo que tiene. Y si le toca jugar, bienvenido. Si no le toca, tiene que ir acumulando esa impotencia que te da para que cuando llegue el momento, mostrarse él, demostrar al que quieras y dar todo lo que uno tiene para poder disfrutar de ese lugar y de ese momento. Y creo que todos tenemos que pasar por esa etapa para poder aprenderlo. Y eso está bueno, está buenísimo. Sí, fundamentalmente disfrutar y compartir con tus compañeros adentro de una cancha. Tati, le voy a continuar dando preguntas. Está Cristian Vera, que lo tengo en espera desde hace rato. Le voy a dar la palabra ahora. Adelante, Cristian, por favor. ¿Qué tal, Tati? Buenas noches. Primeramente, mil gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos un poco tu experiencia. Y quisiera hacerte una pregunta que en realidad una pregunta dividida en dos. Y quisiera que nos cuentes un poco de cómo preparas los partidos desde la cabeza. Y te quiero llevar a dos partidos. El primero contra Irlanda en el 99, que te tocó vivirlo como jugador, ¿sí? ¿Cómo estabas en la cabeza? ¿Qué te decían? ¿Cuál era tu mentalidad en ese momento? Y llevarte en la segunda parte de la pregunta al partido contra los All Blacks en La Plata en el 2012. Un partido súper difícil,
súper complicado, que te tocó ya un cambio generacional de repente de jugadores, otros jugadores que estaban ya en la última etapa de su carrera y otros jugadores que venían de los pladares, empezando toda su carrera. ¿Cómo los preparás a ellos desde la cabeza para afrontar un partido tan complicado como ese? Bueno, vamos a la primera, buena pregunta, vamos a la primera parte, que ahora, como estamos en pandemia y están dando todos los partidos por televisión, apareció ese partido con Irlanda de vuelta, pasaron millones de años. Si vos me preguntás a mí, si te acordás de algún partido de los Pumas, te digo ese partido con Irlanda. ¿Por qué? Por lo que era ese partido, el Mundial, era la primera vez que clasificamos, logramos avanzar a octavo de final, teníamos que jugar contra una Irlanda, que era un equipo superior al nuestro. Y bueno, y cómo terminó el partido, ¿no? Para los que se acuerdan los últimos minutos, defendiendo que esto y lo otro. ¿Cómo nos preparamos? En esa época, te voy a ser muy, pero muy sincero, la realidad es que, me preguntás hoy, nosotros no éramos buenos jugadores, no éramos un buen equipo que jugaba un rugby bonito. Te diría que el try que hacemos Irlanda ese partido fue algo que no venía pasando, por eso lo festejamos tanto, el try de Albanese, un try de backs, y siempre decimos que nosotros éramos bastante torpes en ese sentido, pero que teníamos un equipo muy unido, con mucha actitud, que le ponía mucho corazón a todo y hacía poder suplir todas esas falencias técnicas que teníamos, porque la verdad que no jugábamos bien al rugby, pero éramos muy compañeros, éramos muy amigos, y la manera que nos preparábamos es como que potenciábamos esa parte, ¿no? De disfrutar de estar juntos, de tener grupos que por ahí, vos no sos amigo de los 30 jugadores dentro de un equipo, pero si vos tenés respeto sobre el otro, obviamente tenés más afinidad con uno, que son más amigos que uno, pero lo importante es tener respeto sobre todo el resto del equipo, y eso era lo que pasaba. Jugases o no jugases, estábamos en un mundial y teníamos una unión que primero queríamos clasificar, que era el objetivo inmediato que nunca había pasado en los Pumas, y lo logramos. Y podría haber pasado que con ese objetivo nosotros nos conformábamos y ya estábamos y nos iban a felicitar porque era la primera vez que los Pumas clasificaban y estaba buenísimo. Pero la realidad es que ese equipo quería más. Pero quería más desde el lado de la actitud, del lado de las ganas, del lado de ponerle mucha garra, ¿no? De las ganas de revolear la pelota, de jugar bien al rugby, de hacer jugadas nuevas. No éramos un buen equipo. Y lo sigo diciendo hoy que siguen pasando ese partido. Éramos un equipo bastante básico, pero en entrenamiento, me acuerdo perfecto, Alex Wiley, el entrenador, entrenábamos un turno solo, a la mañana, lo cual teníamos toda la tarde libre, era hasta divertido, porque a la tarde la pasábamos bien en el hotel, jugábamos a las cartas, descansábamos, ¿viste? No era un rugby profesional que entrenaba doble turno, descansaba, dormir. En esa época entrenabas a la mañana y a la tarde era todo el día libre. Pero ¿qué pasaba? A la mañana entrenábamos duro, pero bien duro, de la forma que jugábamos, con mucho contacto, partiditos en espacios chicos donde por ahí nos golpeábamos un montón, que eso nos iba forjando a nosotros a la manera que después nos trasladábamos a la cancha, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese partido? Nos preparamos con mucha cabeza. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo superior a nosotros, pero sabíamos que era una oportunidad única que teníamos que no se iba a repetir nunca, porque ya habíamos clasificado en un mundial y teníamos la oportunidad de dar un paso más, que era ganar los octavos de final contra un equipo con Irlanda que era superior. Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero lo más lindo fue la forma que lo pudimos hacer, porque vos te vas a acordar del resultado, pero la gente no importa, sino que uno mismo, los que estábamos en esa cancha, nos acordamos de la manera que lo pudimos lograr. Y fue dejando la vida los últimos minutos, tratando que Irlanda no te marque o no te saque de las manos lo que habías logrado. Entonces, ese es el valor que tuvo para nosotros. Podríamos haber ganado con un drop o con lo que vos quieras. Yo no sé si hubiese sido lo mismo. Se ganó de la forma que nosotros vivíamos el rugby, con mucho entusiasmo, con mucho amor propio, con mucho corazón y con ganas de que no nos sacasen todo lo que habíamos logrado para llegar a ese momento. Y te voy a aprovechar para contar una anécdota, aprovechando que Pablo me preguntó una, que siempre la cuento. Cuando termina ese partido, imagínense ustedes la euforia que teníamos, ¿no? Habíamos clasificado, que ya para nosotros el objetivo estaba cumplido. Jugamos con Irlanda, le ganamos a Irlanda de la manera que le ganábamos, estábamos felices. De Argentina en ese momento nos mandaban fax, porque no había ni email, ni teléfono, ni nada. Llegaban cartas de todos lados. La verdad era lindo también, ¿no? Obviamente uno el cariño y toda esa demostración, pero estábamos felices nosotros con nosotros mismos
y también con todo el apoyo que teníamos de todo el mundo que estaba enganchado en ese momento con el rugby, y teníamos que jugar contra Francia. Esa noche me acuerdo cuando terminamos con Irlanda, estábamos muertos, pero muertos físicamente, pero no nos podíamos dormir. Nos encontrábamos en los pasillos del hotel por la excitación que teníamos del momento que habíamos vivido, de la fuerte que había sido el vínculo que habíamos tenido en ese momento. Y al día siguiente teníamos que jugar contra Francia, teníamos que viajar para jugar contra Francia los cuartos de final. Y como toda gira o como todo mundial, te vas moviendo de ciudad en ciudad. Entonces, al día siguiente íbamos cada uno con su bolso, yéndonos al colectivo para trasladarnos a ciudad, para encarar el partido con Francia, felices, una sonrisa enorme. Estamos por subir al colectivo, y en el colectivo había un cartel enorme adelante en el parabrisas que decía Welcome Ireland, bienvenido Irlanda. Nosotros lo miramos, obviamente ese papel le hicimos un bollito, y todos subimos al colectivo, divertido, la pasamos bárbaro, ¿entendés? El viaje, ya, si eran 10 horas era lo mismo, había una euforia que estaba buenísimo. Y llegamos al hotel, ¿no? En el hotel siempre lo que pasa, la primera caseta, como hacen los cuartos, dan los listados, ¿no? De quién duerme con quién, qué toca lo otro. Ya el entrenador había hablado con el conserje del hotel, y el conserje agarra y dice, bueno, en la habitación 401, O'Driscoll con O'Gara, dice. Upa. O sea, claramente no había nadie que estaba esperando a Argentina, ni nosotros mismos. ¿Me seguís? Entonces, esas experiencias de vida, ¿no? Donde si uno confía en uno mismo y da todo lo que tiene y le pone el amor propio que tiene, a veces logra cosas que por ahí parecen inalcanzables, que en ese momento era una locura pensar que los Pumas iban a clasificar y ganar un partido como ese. Y de vuelta, creo que la manera de prepararnos fue todo más psicológico y de amor propio, sin hablar tanto, sin decir muchas cosas y tratando de llevarlo a la cancha. Sorry que la hice muy larga, ¿no? Y la segunda, la de los All Blacks, ya es un poco más, me toca del otro lado como entrenador. Preparar un partido contra los All Blacks es muy difícil, porque vos podés ver 400 videos de los últimos partidos de los All Blacks y no terminás de encontrar muchas veces la forma de cómo jugarlos, de cómo atacarles. Empezás a encontrar un montón de cuestiones donde son muy superiores. Entonces, ¿cómo haces para defender determinadas cuestiones? El rugby que juegan, que todo el mundo lo repite y lo dice, es un rugby simple, pero bien ejecutado. Entonces, por ahí, a veces lo que parece simple poder contrarrestarlo, y después en el momento es muy difícil hacerlo. Ese partido con La Plata fue la primera vez que jugamos de local el Rugby Championship en el 2012, que fue el primer año que se jugó el Rugby Championship. Nos tocó ir a jugar a La Plata. La verdad que perdimos 50 y pico, no me acuerdo si fue a 20 y pico, pero ¿sabes qué? No jugamos mal ese partido. Nos fuimos conformes de cómo habíamos jugado y nos metieron 50 puntos. Pero el transcurso y el trayecto del partido por muchos momentos fue muy positivo. Y bueno, la manera de preparar, siempre decíamos la frase, ¿no? De que hay que jugar un partido perfecto, donde tiene que salir todo perfecto para poder jugar contra los mejores. Hoy con el tiempo te digo, el jugar contra los mejores te hace mejorar, te hace exigirte más. A veces te alcanza y otras veces no. Hasta ahora la mayoría de las veces no nos alcanzó, cada vez estamos más cerca de poder tener por ahí un resultado positivo contra Nueva Zelanda, pero el camino que se está haciendo de jugar seguido contra los mejores nos está ayudando a tratar de llegar a ese nivel, lo cual yo creo que en el corto plazo, si se sigue jugando a ese nivel, en algún momento va a venir alguna alegría, que creo que va a estar buena. ¿Y cómo lo tenés que encarar? Y, ¿sabes? Como te decía recién, para jugar un partido perfecto tenés que estar bien de la cabeza, bien como equipo, bien técnicamente, entrenarte de la mejor forma, tenés que tener todo, se te tiene que dar todas las luces, porque enfrente tenés un equipo que realmente lo hace bien y lo viene haciendo bien hace muchísimos años, y para poder jugar esos partidos tenés que estar vos al 100%. Ahora, otra pregunta que va enlazada a esta es ¿qué sentís en el jaca, que esto, que lo otro? Que uno la realidad que en el momento no lo puede disfrutar tanto, porque uno no es que en ese momento vos como jugador decís, bueno, pará, frená, poné pausa, y empezás a mirar y decir los All Blacks, la gente, no, ahí pasa todo tan rápido, pero a la larga te genera una energía de que somos 15 contra 15, vos jugás en los All Blacks, sos el mejor del mundo, pero vamos a jugar, vamos a ver qué pasa, ¿entendés? Entonces a la mayoría de los jugadores, cada uno, depende de la personalidad, yo creo que les genera un incentivo mayor todavía, ¿no? De querer probarse contra los mejores. Y eso a veces te ayuda a poder realmente estar enchufado y tratar de dar el máximo en todo momento, que es lo que necesitas para jugar contra los mejores, ¿no? Bien. Perdona porque tardé un montón en contestarlo. No, tranquilo.
Yo rescato, en dos oportunidades has dicho o has generado la misma situación de aprendizaje, de posición mental de los jugadores, que cuando empieza el partido están 15 contra 15, no hay más nadie, es solo vos contra el que tenés adelante, y eso es lo que tenemos que entender todos los que hemos sido jugadores y los que son jugadores, de que esa es nuestra realidad o la realidad del juego. 15 contra 15 en un rectángulo, y el árbitro, al que es a la persona que más hay que respetar, y punto. Y prepararse bien para llegar a ese... Tal cual. Bueno, le voy a dar la palabra a José Antonio Graña. José es entrenador de un club aquí en Bolivia y también es entrenador de Seven, de la selección femenina y masculina. Adelante, José, por favor. Gracias, Pablo. Primero que todo, Tati, un gusto poder conversar contigo y que puedas compartir con nosotros. Así que muy agradecido por eso, por compartir tanta experiencia. Yo te quiero llevar un poquito, mi pregunta va de acuerdo a tu experiencia como jugador, como entrenador de club y como entrenador de selección. ¿Cómo consideras tú, primero, el poder identificar en una edad temprana a los jugadores que tienen las características de ser jugadores de selección, y cómo acompañarlos en ese proceso de desarrollo para que mantengan la humildad y sigan trabajando con tanta fuerza como como si estuvieran en su club normalmente, que no se vayan un poco la cabeza, sobre todo hoy por hoy, que vemos que hay más posibilidades de desarrollo, más posibilidades de jugar afuera, en el caso de usted en Argentina? ¿Cómo acompañar en ese proceso para que no se pierda lo que también muchas veces nos has nombrado, los valores que tiene nuestro deporte, y encauzarlo por el camino realmente ideal, se puede decir de una forma, para que él tenga un desarrollo completo como jugador y como persona? Sí, buena la pregunta. No es que hay una manera para hacerlo. En definitiva, creo que es acompañar a esos chicos, tanto los que tienen condiciones como los que no tienen, porque muchas veces uno resalta en el rugby juvenil a tal o cual jugador que tiene muchas condiciones, ese jugador ya lo veo jugando en la primera, y por ahí ese jugador después no le pone lo que tiene que poner, o no le dedica, o no puede hacerlo, porque también, lógicamente, tiene que... Y por ahí otro jugador que en esa etapa de su vida o en esa etapa de su juventud, por ahí no se destacaba tanto. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la atención que el entrenador le está dando a los jugadores. Obviamente que los jugadores con talento uno rápidamente los identifica y tiene que buscar la forma de potenciarlos, de darles participación, de que ellos puedan compartir con sus compañeros y generarles a sus compañeros aún más, más exigencia para querer seguir mejorando, creciendo, y de vuelta, no con lo que dicen, sino con lo que hacen, porque muchas veces los que tienen más condiciones son los que menos entrenan y se creen que son los mejores, y en definitiva creo que el consejo está ahí, ¿no? Mira, vos tenés muchas cualidades pateando, tenés muchas cualidades con esto, está bueno que sigas entrenando, que vengas a reforzar esta cuestión del juego, porque eso te va a hacer crecer y ojalá que el día de mañana pueda llegar lo más alto que vos puedas. Entonces creo que el rol del entrenador es, lógicamente, darle bola, como decimos, bolilla a nosotros, darle atención a todos los jugadores, y más en la etapa juvenil, porque muchos pueden cambiar sus físicos, pueden cambiar su forma de jugar. Te das cuenta rápidamente cuáles son los jugadores que por ahí lo hacen más de forma hobby y están más cerca de dejar de jugar, que por ahí hay que tener más continuidad, y cuáles son los más entusiastas, que son fanáticos. Y bueno, esas cosas pasan en los clubes, pero creo que la manera es tratando de generarles como entrenador, con las experiencias que uno tuvo, lo lindo que es tener un sentido de pertenencia en el lugar donde uno está. Entonces, vos a ese jugador lo tenés que sentirse orgulloso de que juega con esa camiseta, que juega con esos compañeros, que después de jugar su partido al día siguiente va a ver la primera, que los jueves o los días que jueguen se queda en el club a comer algo, que después del partido se queda al tercer tiempo, no que termina y se vaya, se hace otro programa. Son todas pequeñas cosas que hacen que el jugador cada vez se sienta más identificado con el rugby que está llevando adelante. Si uno le da bola nada más que al partido, termina el partido, no se queda nadie, no nos juntamos antes, no vamos a ver la primera, no nos sentimos una familia, una parte de eso, yo creo que después ese jugador rápidamente por ahí va a tener más posibilidades de irse a jugar a otro lado, que si ahí está su gente, están sus amigos, está su familia, la pasa bien, se divierte en la cancha, fuera de la cancha, gane o pierda, ¿no? Creo que pasa un poco todo por la vida social que uno va generando.
Y nada mejor que al rugby juvenil ser los entrenadores los que acompañan. Yo, por suerte, y no sé si está conectado porque no manejo la tecnología, Ricky Alvarado, un amigo mío personal, fue entrenador mío y creo que se iba a conectar hoy. Bueno, ahí está, creo que está ahí. Fue uno de los tantos que me formó con mi etapa juvenil y me fue enseñando todo esto. Y hoy es muy amigo mío, ¿entendés? Pero amigo personal, de confianza. Entonces, como de jugador a entrenar terminás con un vínculo de amistad, ¿me seguís lo que te digo? Y le toca entrenar a hijos míos por ahí, ¿entendés? Entonces vos decís que nada más lindo de que ver que un hijo tuyo se cría con alguien que le va marcando conceptos, valores que uno considera que son buenos para la vida de él, ¿entendés? Entonces, creo que pasa por ahí. Después le puedes enseñar a taclear mejor, a patear mejor, qué sé yo. Ojalá, ¿no? Hoy en rugby todos queremos las destrezas, hablamos de muchas cosas técnicas que son buenísimas y que el rugby las requiere, pero no nos olvidemos de lo otro, que es pasarla bien, disfrutarla, compartir, crecer. Y obviamente que cuanto más alto es el nivel, cuanto más competitivo es, hay que estar a la altura, ¿no? Pero sin perder lo otro, que es lo que uno hace desde que arranca a jugar. No sé si contesté bien tu pregunta o no, sí, pero no es que hay una manera, pero es una forma de poder de llevarlo, exacto. Vos me preguntás la palabra, es generarle al jugador que se sienta el sentido de pertenencia, que se sienta que está representando que es su casa, que es su club, que termine entrenamiento y que no le dé lo mismo, que estén todas las cosas tiradas, que vaya y las levante y la guarde en el lugar donde la tiene que guardar, porque al día siguiente la va a usar otro y la tiene que cuidar, y en el tercer tiempo que vaya a la parrilla a hacer los patis, y así te puedo nombrar 400 ejemplos que seguramente los hacen y nada mejor que seguir haciéndolo, y a veces te muestran imágenes de los All Blacks limpiando el vestuario, el mejor jugador del mundo con una escoba y un coso limpiando un vestuario. Y eso es un acto de humildad que te dice, yo soy educado, represento este equipo y quiero dejar bien parado, ¿me seguís? Y el flaco es una estrella. Y eso para después tenés en tu club a manejarte de otra manera. Entonces creo que tiene todo mucho que ver con todo, pero al final el cuento es tratar de lograr que los jugadores de esos equipos se sientan parte de lo que hacen. ¿Sí? Y que no les dé lo mismo si llueve ir a entrenar o no, si voy a ver la primera o no voy. Eso se llama pasión, ¿no? Y creo que las cosas cuando las haces con pasión tienen mucho mejor resultado. Ok, gracias. Un gusto. Bien, muy lindo mensaje, para mí espectacular. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Choque. Juan Choque es entrenador de juveniles, así que le venís dando un mensaje detrás del otro. Adelante, Juan. Muchas gracias, profe Pablo. Muy buenas noches, señor Tati. Muchas gracias por su tiempo, por las experiencias que nos ha brindado, en realidad muy enriquecedor. Tengo una pregunta, pero va dirigida hacia dos direcciones. Como usted mencionó en su experiencia que trabajó con los juveniles de su club, primero como un hobby, después ya fue involucrándose más y después llegó a estar en los planteles del seleccionado de Argentina. Mi pregunta es, la primera, ¿cómo, ya teniendo un seleccionado nacional que son jóvenes, hombres que han pasado por un proceso de selección o han sido convocados, supuestamente son los mejores de los mejores, por algo han llegado a estar ahí, pero al momento de ya estar disputando un partido o un torneo o una fecha que es muy importante, ¿cómo puede hacer el entrenador para hacer que los chicos den todo? Tienen buena preparación física, tienen buena técnica, tienen agilidad, tienen juego desarrollado, pero ¿cómo hacen para que en el último momento se explote eso, se dé el boom? Y mi segunda pregunta es ya abocada a la misma situación, pero hacia el entrenador. ¿Está el entrenador o los entrenadores o el plantel técnico? ¿Cómo se puede trabajar para que el entrenador, los entrenadores lidien con la presión? Porque en algún momento está la presión de clubes, de dirigencias, de federaciones o uniones. ¿Cómo puede hacer el entrenador, los entrenadores, para lidiar con la presión? Porque hay una presión de exigencia, de buenos resultados. Esas serían mis dos preguntas. Yendo a la primera pregunta, ¿cómo puedes hacer para que el jugador dé el máximo lo que tiene y no la afloje? Yo creo que es entrenándolo bajo esas circunstancias. Si vos dejás que en entrenamiento el jugador se relaje,
y la última parte del entrenamiento se disperse, por decirlo de una manera, o saque la atención a lo que está haciendo, no le ponga entusiasmo, no le ponga la seriedad, y después no pretenda que en un partido el tipo lo haga. Entonces, uno lo puede ir formando a ese jugador y le puede ir transmitiendo lo que uno quiere lograr, y después esa transmisión generarla en hechos concretos, en entrenamiento, en el partido equipo contra equipo. Y bueno, y hay que seguir entrenando, y hay que ir corriendo, y hay que seguir tacleando, y hay que entrenarse más, flaco, y hoy hay que hacer esto, y generarles a ellos que cuando no dan más tienen que seguir haciéndolo. Entonces ese es un ejemplo de superación que muchas veces pasa en las pretemporadas, cuando uno viene mal físicamente, hay que correr y hay que ponerse a tono, y bueno, hay que sacar de adentro fuerza que no hay, bueno, aparece. Creo entonces, hay millones de ejemplos que uno puede ir como entrenador generando para que ese jugador después responda como uno pretende, dando el máximo todo el tiempo. Pero para poder lograrlo, yo creo que tiene que entrenarlo. O sea, los equipos juegan como se entrenan. Es una frase que siempre hay en el rugby. Es muy difícil que un equipo juegue bien y tenga buenos resultados si no se prepara bien, si no se entrena bien. ¿Entendés? Puede pasar ocasionalmente. Ahora, los equipos que juegan bien, que se entrenan bien y se preparan bien y le ponen mucho esfuerzo y pasión, tienen más posibilidades de poder jugar bien. Puede que después no jueguen bien algún partido, pero tienen muchas más posibilidades de hacerlo. Entonces vos querés decir, ¿cómo puede hacer un entrenador para que ese jugador en la cancha dé el máximo que tiene hasta el final? Bueno, que lo haga todos los días que se entrena. Así cuando llega el partido lo va a hacer de vuelta, ¿me entendés? De vuelta, es fácil ponerse acá en una computadora y decirlo, después hay que hacerlo, ¿no? Como jugador, como entrenador, como todo. Creo que eso es importante, que no queden palabras. Y la segunda pregunta, que ahora me perdí, que me decías que había jugadores líderes que... No. Sobre la presión que puede tener los entrenadores sobre la presión, perdón. Sí. La palabra presión es una palabra, o sea, si la querés usar, te la pasás repitiendo todo el día, y estoy bajo presión, y es una presión, y sacar esto es una presión, o sea, realmente si vos la querés meter en tu vocabulario, y la podés usar todo el día, esta presión en tu casa para traer la plata para poder vivir, en tu trabajo, con tus amigos, con tu novia, con tu mujer, con tus hijos de ser un buen padre. Ahora, uno en el deporte, creo yo, ¿no? Tiene que tener bien en claro que esto lo hace para disfrutar. Después, obviamente, que uno disfruta siendo más competitivo, teniendo mejores resultados, y es una realidad, ¿no? Que todo eso acompaña. Pero uno se acostumbra a vivir en ese estado, yo le digo de exigencia más que de presión, ¿no? De exigencia de dar el máximo, como entrenador, como jugador. Entonces, aparece un partido que es el más importante, y bueno, depende mucho de la personalidad, ¿no? Del entrenador. En este partido voy a tratar de, si hay muchos nervios, yo tengo que ser el más calmado de todo para que el equipo esté seguro y tenga confianza. Si es un partido que es fácil de jugar, están todos relajados, y yo le meto una exigencia a todo para que se despierten, para que cuando llegue el partido, acá no hay partido fácil. Entonces, yo creo que las situaciones de presión, como nombrás vos, cuando uno es entrenador y cuanto más alto es el nivel, o cuanto más alta es la exigencia, uno aprende a convivir con esa situación. Y la mejor manera de poder convivir es tener una convicción de lo que uno está haciendo, está dando lo mejor. A veces los resultados se dan, las otras millones de veces no se dan, y uno se empieza a cuestionar un montón de cosas y dice, ¿por qué no hubiese hecho esto? Tendría que haber hecho esto. Pero bueno, eso lo tiene que aprovechar para la próxima oportunidad. Y no hay nada más lindo de estar en esa situación, ¿no? Porque si uno está o se siente que está bajo presión, es porque a uno le importa lo que está haciendo, es porque considera que está a la altura para hacerlo, que hay que ponerle mucho entusiasmo, mucha pasión, y no le da lo mismo. El día que a uno le dé lo mismo como jugador, que se retire. Si te da lo mismo entrar, ganar, perder, jugar bien o jugar mal, y ya llegó tu fin. Si como entrenador te da lo mismo que el equipo juegue bien, juegue mal, tenga mejor resultado, peor, o lleve a la cancha lo que venís haciendo, y por ahí se apagó la velita, ¿no? Es el sentido que ya está. Entonces, para mí está bueno llegar a esa situación de estar bajo presión, como le decís vos, bajo exigencia, donde te pones a la altura, al límite, y querés jugar contra los mejores, y querés todavía más mejor, y también hay que bancársela cuando los resultados no se dan, y poner a ver, están todos mirando, como no sos entrenador, todos los jugadores te miran a vos, a ver qué hacés, cómo respondés, qué decís, y bueno, ahí es donde vos tenés que estar firme, imagínate. Después si querés, andá a tu cuarto, andá a tu hotel, me ha pasado millones de veces, cerrar la puerta y te querés morir, ¿no? Porque sos un ser humano que tenés sentimientos, pero cuando estás ahí tenés que estar firme, porque
claramente sos un poco el que comanda todo, y creo que está bueno la situación de estar bajo presión que te genere exigencias cuando sos entrenador para trasladárselas a los jugadores en confianza. Cuando sos jugador, y bajo presión es divertirse y ponerse a prueba si uno está en condiciones de poder competir contra el otro jugador, ¿no? Pero bueno. Bien. Genial. Preguntas difíciles me están haciendo, me están matando, viejo. No. Te digo que a todos estamos aprendiendo. Yo quizás soy, con alguno que estoy viendo acá la cara, de los más grandes, pero todos estamos aprendiendo de lo que estás diciendo, Tati. Le voy a dar la palabra a Jorge Figueroa. Jorge también es entrenador aquí en Bolivia y en la actualidad está entrenando un equipo femenino. Adelante, Jorge, por favor. Hola, Tati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? Bien, contento, la verdad está muy buena la charla, súper entretenida y bonita aparte. Más bien me hiciste acordar ahora que tenía una jugadora que todo el tiempo se paraba atrás mío, todo el tiempo, cuando estaba afuera, porque es una de mis mejores jugadoras, y se me paraba al costado y me decía, negrito, tal, está cansada, ¿no? ¿Qué? Mirale, esta está cansada. Porque acordate que la tenía Fernanda, la podés poner, y yo, hasta que me cansaba, y le decía, ¿sabes qué? Anda, sentate. Sentate allá y no vengas para acá, ¿qué tal? Hoy en día es entrenadora de los infantiles, ¿no? O sea, no supe leer entre líneas qué es lo que quería, pobrecito. Bueno, Tati, hoy vi de nuevo una charla que ya había visto antes, que es la de una entrevista que le hace Juan Pisorina a Agustín Pichot sobre un programa que tenía que se llama Capitanes. Y gratamente me encuentro que justo hoy teníamos la conversación con vos y Agustín le pregunta a Juanpi si él se inspiraba en alguien para seguir en la cancha cuando era capitán, y él decía que se inspiraba en vos, digamos, ¿no? En mí, dijo, qué raro. Sí, en lo que vos hacías dentro de la cancha, dice, ¿no? En la ganas que le ponía, todo, en cómo jugaba, en la garra y todo. Ahora, seguro. La pregunta es, ¿qué tan significativo era para vos ser capitán, o era lo mismo que ser cualquier jugador? Y visto desde el entrenador, ¿qué tan importante es para vos el capitán en el equipo? Las dos cosas, como jugador y como entrenador. Sí. Primero como experiencia, ¿no? Como jugador. La realidad es que es muy lindo ser capitán. En los clubes es muy lindo cuando uno es juvenil, que por ahí los entrenadores toman la decisión de que uno sea capitán del equipo porque consideran que por ahí, imagino yo, es un buen jugador también, porque el capitán tiene que ser un buen jugador porque tiene que estar en el equipo. Entonces, como que es considerado. Creo que eso es una satisfacción muy linda. Después hay otra etapa, que es la etapa superior, que cada club lo elige a su manera. En el CASI te eligen tus propios compañeros, y eso es una satisfacción muy grande, porque que tus compañeros tomen la decisión de que vos seas el capitán y los representes a ellos, habla, no sé, está bueno, qué sé yo, te sentís bien, ¿no? Pero más allá de tener el rol de capitán, después vuelvo a lo que dije durante toda la charla, ¿no? Capitán no es el que lo nombraron, capitán es el que está ahí adentro y sus hechos y sus actos demuestran eso, ¿no? Y el que, no solo con sus compañeros, sino con sus rivales, con el referee, con todo, ¿entendés? Entonces, a mí tuve la suerte, como decía antes, de poder aprender a ser capitán cuando era chico, en los equipos juveniles que tenía, que obviamente era mucho menor las decisiones que uno tomaba, porque no hacías ni en el equipo ni nada, pero bueno, te sentías que empezabas a tener una participación dentro de los equipos juveniles que uno tenía, y ahí uno va aprendiendo, ¿no? Y después, bueno, de golpe te encontrás capitaneando una primera división, que está buenísimo, y lo disfrutás con compañeros, con los amigos, pero tenés una responsabilidad también, ¿no? Entonces, la parte linda va de la mano a la responsabilidad. Que si vos decís una cosa y tratás de que tu equipo vaya por ese camino, andá y hacelo vos primero. Entonces, creo que eso, de vuelta, recaigo sobre lo mismo, no tanto de hablar, sino de hacer. Y en la cancha vamos a poner, como decís, estás muerto y vamos a poner más ganas porque todavía no terminó, y vos estás muerto y tenés que levantarte y ser el primero que sale adelante a correr y a golpearse para poder sacar adelante lo que viene. Ya los seleccionados,
ya es una responsabilidad mayor, donde por ahí tenés compañeros que son muy líderes, entonces ya no es una persona sola, sí la persona es el capitán y es el referente y es el que por ahí toma decisiones, arma equipos, pero también tus compañeros son jugadores bastante representativos, entonces tenés mucho más acompañamiento en ese sentido para poder tomar esos roles, ¿no? Yo fui muy poco capitán de los Pumas, me tocó el último partido que jugué para los Pumas, que fue en el Mundial 2003 contra Rumania. Después no tuve, los Pumas jugaron un partido más que yo no tuve la suerte de jugar, pero ese partido fui capitán y fue como una despedida para mí y la verdad que me quedó como una honra enorme, ¿no? Haber capitaneado ese equipo, ese partido en ese Mundial, que el entrenador tomó la decisión de que para ese partido ya sea yo. Pero de nuevo, pasa el tiempo y creo que yo particularmente lo disfruté mucho. Al principio es cargarte una mochila de responsabilidad que pesa un montón, pero que después naturalmente la vas llevando de la mejor forma que vos considerás y ya lo haces de una manera más natural, como te decía. Y seguramente habré tomado decisiones buenas y otras no tan buenas, y por ahí dejaste de afuera a algún jugador que le consideraba que tenía que jugar y te equivocaste. Y lo bueno es tratar de hacerlo todo. Cuando sos jugador, o sea, de vuelta. Más que decir es hacer las cosas. Y cuando sos entrenador, que ya no haces las cosas porque ya no jugás, es para mí la mejor manera de liderar o de capitanear un equipo o lo que sea es siendo frontal, siendo muy sincero y sin franelearme, ¿seguís lo que te digo? En ese sentido. Entonces creo que ahí cada uno lo hace a su manera, de la mejor manera. Cuanto más directo seas, cuanto más claras sean las normas, cuanto más claras sean las pautas, mejor todavía. Y el que no las cumple y el que no quiere seguir ese camino se empieza a desviar y que siga el que uno quiere. Creo que en ese sentido está bueno poder liderar o capitanear de esa forma, ¿no? Y de vuelta, en la cancha hay veces que no tenés que hacer nada, hay otras veces que tenés que tomar decisiones importantes de cómo definir un partido, si patear, no patear, que esto es lo otro, pero hay muchísimo trabajo fuera de la cancha, en la semana, tu relación con los entrenadores tiene que ser una relación de mucho respeto, donde ellos consideran que vos sos la persona indicada para transmitirle a tus compañeros, tu relación con los compañeros, que de algunos sos amigos y de otros no, sin embargo tu misión tiene que ser que cada vez todos sean más amigos de todos, o por lo menos que se lleven bien, porque no todos van a ser amigos de todos, y tu relación con el club también. Vos sos el capitán de la división X de determinado club, no es lo mismo, para mí no es lo mismo, entonces para mí es importante estar representando, y cuando vos estás en la calle, seguís siendo el capitán de determinada división, de determinado club. Entonces comportate como corresponde y no quita que uno haga alguna cagada o haya hecho como cualquiera le pudo haber pasado en algún momento. No estoy diciendo desde un lugar donde yo hice, todo lo contrario. Aprendí desde los errores, ¿no? Claramente, y lo disfruté muchísimo. Buenísimo, súper claro, te agradezco muchísimo. Okay. Genial, Tati. Agradecerte, vamos llevando hora y media de conversación. No te he visto tomar agua. Mucho, ¿no? Mucho. Sí. Me aburrí. Es mucho, está muy linda. Yo vengo aprendiendo un montón con todo lo que estás diciendo. Me quedan dos chicos que han pedido la palabra y son los dos últimos. Por más que me pidan, ya no les voy a habilitar. Ahora lo voy a presentar a Gabriel Parra. Gabriel Parra es parte del staff de la selección de 15 y también es jugador de un equipo en Bolivia. Adelante, Gabriel, por favor, tienes que habilitar tu micrófono. ¿Qué tal, Tati? Buenas noches. Muchas gracias por las palabras tan grandes que nos estás dando esta noche. La pregunta es, las palabras que tú podrías decirle a los jugadores, ¿es mejor decirlos antes del partido o después del partido? ¿Y qué les dirías? Porque todos los partidos son importantes, ¿no? Yo creo que es antes del partido y no tan cerca del partido. Porque cuando estás cerca del partido, como decía antes, el trabajo de las hermanas ya terminó. Ya son ellos los que tienen que salir a la cancha y vos tratás de, como entrenador, darle todas las herramientas.
Obviamente que el día del partido es importante que refrescarle un montón de conceptos que fuimos trabajando en la semana y que estaría bueno que los puedan llevar adelante. Entonces esas palabras que a veces ayudan a despertarse a algunos, a recordar cuestiones o a poner sobre la mesa que es importante para poder cumplir los objetivos de determinadas cosas. Pero la mayoría de las cosas son previas al partido y te diría bastante previas al partido, no tantas del día del partido para mí, ¿no? Y sí, después del partido en el inmediato, no, para mí no, yo no era de hablar, terminado un partido, nos juntábamos en el vestuario, te diría más, critico a los equipos que terminan los partidos y en la cancha hacen una ronda gigante y se ponen a hablar, no, porque la semana vamos a poner más ganas, acaba de terminar el partido, lo hubiese puesto en el partido, más que en la semana vamos a hacer esto. ¿Entendés? Como que no me gusta ver los equipos que terminan en el partido y hacen una ronda y hablan de las cosas que no hicieron en ese partido, no. Me parece que es mucho mejor, me parece a mí, es cuando llegue el día de entrenamiento, después de haber estado más tranquilo y haber analizado un poco más las cosas, y haber escuchado también a los chicos que fueron jugando, que son los protagonistas, poder dirigirse de una manera mucho más concreta de cualquier situación de momento, que a veces uno se deja llevar por el momento, y además que a veces uno se recrimina en el inmediato, entonces dice, no, porque no hicimos, bueno, lo hubieses hecho, ya sabías, entonces... creo que para mí es muy importante cuando uno es entrenador el inicio de la semana, que es donde uno marca las pautas de cómo tiene que encarar esa semana para ese partido y dejar que después fluya un poco en los propios jugadores para cuando tengan que afrontar el partido y si querés sí, algún retoque al final para no olvidarse de determinada cuestión y después del partido se acabó, tu trabajo se acabó. De vuelta, yo los viernes me aburría en el sentido cuando entrenaba a los Pumas. Hasta iba a hablar con el referee por compromiso, pero era un bajón, porque ya habías hecho todo. Ahora, si estabas tranquilo de que habías hecho un buen trabajo, era mucho mejor. Si estabas medio con dudas de que algunas cosas habías hecho más o menos, o que los jugadores no habían estado de la mejor forma, te dejaba intranquilo, entonces por ahí quedaba alguna cuestión por cerrar. Pero me parece que el trabajo del entrenador está en la previa, no en la pos inmediata. Listo, muchas gracias. Bien. Y el último al que le voy a dar la palabra es Guillermo Miodowski, él es de San Juan. Adelante, Guillermo, por favor. El micrófono, Guillermo. Ahora. Gracias. La primera, la realidad que en el momento, como te decía antes, en el Mundial 99, los Pumas al tener un buen resultado y estar más a la vidriera del mundo, aparecieron muchas cuestiones de jugadores que querían irse a jugar afuera. Era una decisión de vida más que deportiva. Deportiva sí, estaba bueno ir a jugar una liga, la Inglaterra, Francia, pero en ese momento era si estabas con ganas de irte de tu país, más que nada, porque en definitiva yo estaba muy contento con la vida que llevaba, ya no tenía hijos, me acababa de casar, pero ya mi mujer estaba embarazada, tenía el emprendimiento, ¿entendés? Estaba contento, muy contento con el rugby de mi club, entonces no buscaba ninguna alternativa. De vuelta, no me iban a buscar porque no era un jugador que buscaban, pero tampoco le pedía en esa época a un representante buscarme un club y a ver qué conseguís. Entonces, hoy te diría, y se lo digo a mis hijos también, o sea, me hubiese gustado por ahí ir a jugar afuera 1, 2, 3 años, vivir la experiencia de vivir afuera, otro idioma, otro club, vivir del rugby, pero depende de las condiciones, con 20, 21, 22, tomándolo como una experiencia puntual y no como un medio de vida.
Y lo mismo hice después, cuando me tocó ser entrenador. Yo cuando me dirigen en el 2008 ser entrenador de los Pumas, me dicen, Tati, vas a ser entrenador, te vamos a pagar, vas a ser profesional, te vas a dedicar a esto. Entonces tenía que dejar de lado mi actividad. Ni se imaginen que es como el fútbol, ¿no? Te vamos a pagar para vivir, obviamente. Pero yo sabía que el rugby no era un medio de vida. Yo podría haber dicho, bueno, cuelgo todo, ahora entreno en los Pumas hasta donde me echen, después me voy a un club, después me voy a tal lado porque me gustaría ser entrenador de rugby. Y la verdad que el rugby para mí siempre fue, obviamente, un hobby, una diversión, que era una pasión y que sigue siéndolo, porque la verdad que lo disfruto mucho, pero no era un medio de vida. Yo no iba a vivir del rugby toda mi vida, ¿entendés? Ni quería vivirlo, ni quiero hacerlo como mucha gente lo hace, y está buenísimo que lo hagan. Y jugadores que se fueron a jugar afuera y vuelven y quieren seguir siendo entrenadores y van a ser entrenadores por 10 o 15 años más, o su medio de vida es relacionado al deporte, está bueno, pero no fue mi forma que encaré mi vida, ni en ese momento, ni ahora, te diría. Mañana me decís, Tati, largá todo tu laburo y ponete a vivir del rugby, entrenate al club, andate a Bolivia y va a venir y esto, lo otro. Y te digo, no, por ahí voy, lo hago determinado tiempo, determinado momento, me divierte, me gusta, pero no como medio de vida. Si es como me tocó en los Pumas por un momento puntual, que yo sabía que se acababa, que en algún momento se acababa, y cuando se acababa sabía que volvía a mi actividad personal. Pero bueno, las cosas también van cambiando, ¿no? Los chicos se van muy jóvenes a jugar afuera y después cuando vuelven, hay muchos que tienen la capacidad de, paralelamente a jugar al rugby, de ir generando algún desafío, algún emprendimiento para cuando vuelvan a su país poder laboralmente insertarse. O otros dicen directamente, sigo con el rugby en la Argentina, que cada vez tiene más competencia, pero tampoco hay lugar para todos. Entonces, depende, es muy personal la pregunta. Y en un momento tuve alguna cuestión de acercarme a un equipo de Irlanda, me acuerdo que iban algunos, que también Alex Wiley estaba metido, y te diría que no es que me arrepiento, porque en ese momento creo que tomé una buena decisión, pero si hubiese estado en otras circunstancias, hoy te diría que me hubiese ido 1 o 2 años a probar, a divertirme, a vivir del rugby, a recorrer Europa con mi mujer, ¿entendés? Sin chicos, lo hubiese hecho. Y si algún hijo mío el día de mañana se quiere ir y le digo, dale, aprovechá y andá, obviamente lo vas a extrañar, pero me parece que depende, en cada etapa de tu vida lo podés hacer. Y la segunda pregunta, que iba más relacionada a tercera línea. En la época nuestra no había tanto estudio. Hoy los jugadores son polifuncionales. En tercera línea salta como en segunda línea, corre como wing, tiene destreza, pasa, taclea, hace de todo. Vos ves un jugador como Matera, que es uno de los mejores de tercera línea del mundo, ¿entendés? No solo es argentino, sino que es un jugador que con la pelota es tremendo, como hace poner el equipo adelante. Sin la pelota es un jugador agresivo, tiene line out, las salidas responde, juego aéreo. Corre rápido, patea, a veces usa el pie, entonces ya llega un momento que hoy los jugadores están preparados de otra manera. En la época nuestra era mucho más rústico, entonces era una la función que tenías, o por lo menos una o dos, ¿viste? Yo era sin la pelota porque muchos no la tocaban, pero bueno, Yankee Martin se ocupaba de tratar de poner el equipo adelante, ¿entendés? No es que después además saltaban en line, pateaba, no, era más huevo, garra y corazón que las destrezas. Y hoy está bueno, y te diría que la palabra destrezas, que se desarrolló mucho en el rugby de todos lados los últimos años, me tocó vivirla en carne propia, y aprovecho para ir cerrando, si quieren, y contar una historia o una experiencia. En el año 2012, cuando la Argentina entra en el Rugby Championship, deciden que Graham Henry venga a ayudarnos como entrenador. Imagínense ustedes, Graham Henry, campeón del mundo en 2011, había entrenado a los All Blacks hace 8 años, número 1, un tipo con mucha experiencia, nos viene a ayudar a nosotros, que éramos unos entrenadores básicos, por decirlo de cierta manera, en Argentina. Viajo a Inglaterra, me presento con Graham, para mí un orgullo, un honor, no solo por aprender de rugby, sino no la jugada ni la parte técnica, sino la cultura, cómo los neozelandeses viven, que eso era lo más interesante. El tipo viene a la Argentina y le presento todo el staff técnico. Le digo, mira, acá está Mauro Rellardo, entrenador de forwards, el chino Turner, entrenador de backs, el negro Gaitán ayuda con la defensa, él es el médico, Germán Fernández, el analista de video. Y Graham dice, ¿y quién, skills? ¿Quién se ocupa de los skills? ¿Qué? Mirábamos entre nosotros y decíamos, ¿de qué me estás hablando? Él hace los forwards, él hace los backs, él hace la defensa. No, los skills, me dice. Y ahí salió el tema, ¿entendés? Las destrezas particulares. Si ustedes no entrenan, pasar la pelota, patear, esto, lo otro, bla, bla.
y fuimos generando, en esa época, 2012, nadie sabe, vos decías destrezas, hoy que es la palabra que está de moda en todos los clubes, en todo el rugby mundial, no existía en la Argentina. Y el tipo generó y dijimos, bueno, Germán, vos te vas a ocupar que antes de empezar el entrenamiento, los primeros 10 minutos, los jugadores practiquen pase, la técnica, y nos mostraba las planillas que usaba él con los All Blacks, donde estaban todas las destrezas divididas en partes, en formas, y cómo los evaluaban, le ponían rojo, verde, amarillo a cada jugador, el objetivo de cómo tenía que mejorar. Los jugadores de los All Blacks lo hacían naturalmente solo, vos vas a hacer un entrenamiento y se quedaban después de entrenamiento a recibir la pelota de aire, a pasar, a patear, hacían scrum uno solo contra la máquina, y empezó ese mundo de destrezas que hizo no solo que el rugby argentino, sino que muchos equipos del mundo hiciesen que los jugadores tuviesen condiciones de hacer un montón de cosas. Vos antes me decías a mí, Tati, patear una pelota en el partido, me cortaba la pierna si pateaba una pelota. ¿Entendés? Te digo, de pedo la sabía pasar o de pedo la agarraba. Entonces, me decías taclear, sí, me sentía cómodo. Y a otro le decías al revés otra cosa. Entonces, creo que era mucho más básico, mucho más, no sé, bueno, básico es la palabra, y el rugby evolucionó, y el juego evolucionó, y la velocidad evolucionó, y los físicos evolucionaron, y las destrezas de los jugadores tienen que evolucionar, ¿sí? Pero las terceras líneas de aquella época éramos unos chotos que le poníamos ganas. Los de hoy son buenos jugadores y realmente juegan muy bien. Bueno, un placer. Bueno, Tati, excelente, muy lindo todo hasta ahora, pero quiero hacerte una pregunta para que nos cierres con una idea general, un concepto general. En mi pregunta voy a invocar a tu experiencia de jugador y de entrenador, a ser parte de un equipo, a compartir, a formar un grupo y sacar adelante un desafío, diremos así. Acá en Bolivia estamos en el rugby emergente, ¿sí? Esto está creciendo, en la actualidad tenemos 16 clubes, todavía los clubes no... Le voy a decir, no sé si está conectado o no, a mi amigo Ricardo Alvarado, que vamos a ir un día a ayudar a entrenar a Bolivia. Por supuesto, están invitados. Yo quiero que nos cuentes más o menos... Conectado. Ahí está Ricky, mirá. Sí, lo tengo registrado. ¿Cómo trabajarías en el desarrollo de una mística de grupo en el club o en el seleccionado nacional, a modo de orientación para aplicar acá en un rugby emergente? Es difícil hablar o aconsejar, o la verdad que sin estar involucrado es muy difícil, ¿no? Hagan esto. Yo lo que digo, hablo en conceptos generales que después sí, hay que ver de qué manera se pueden lograr, ¿no? Porque primero creo que la base está en los clubes. O sea, si uno quiere que su seleccionado nacional tenga un equipo competitivo, que crezca, que se sientan orgullosos de jugar para el país, para Bolivia, para todo lo que vos quieras, no hay que armar un equipo y trabajar sobre ese equipo solo para que genere todo eso. Yo creo que ustedes, como Bolivia, que desconozco, les soy sincero, desconozco cómo es el rugby en Bolivia, cómo está desarrollado, a qué nivel está, cuántos clubes. La verdad que me gustaría algún día por ahí interiorizarme un poco más y de vuelta ir a visitarlos sería fantástico, porque sería hasta divertido conocerlos. Pero creo que básicamente, estoy pensando ahora en el mismo momento que lo estoy diciendo, creo que lógicamente sería fortalecer mucho el rugby de clubes, que a su vez viene a veces, no sé cómo es en Bolivia, del rugby de colegios, donde los chicos juegan al rugby en el colegio y el colegio aporta también al club. Por ahí a veces de muy chiquito hay una buena captación de chicos o a veces no, entonces empiezan de más grande. Pero creo que va de la mano de tratar de fortalecer los clubes para que los chicos se entusiasmen y se sientan parte de algo. Que el rugby sea un medio para divertirse, para pasarla bien, para ir en familia, para que el padre, por más que nunca sabe ni sepa las reglas del rugby, acompañe a su hijo a que se desarrolle en un ambiente sano, al aire libre, de grupo, de equipo, de compañeros, que a través del rugby puedan conocer otras personas, de otras clases sociales, de otros lugares. Y todo eso va generando espíritu, todo eso va generando grupo, todo eso va generando equipo. Y si como consecuencia de eso
empiezan a aparecer cada vez clubes más fuertes que se van formando, se van creando, van creciendo y van fomentando todo esto que estamos hablando, después su seleccionado nacional, cuando elija a sus jugadores de los distintos clubes, van a estar bien educados o bien formados. Si hacemos al revés, agarremos a los mejores 15 jugadores, a los mejores 20 jugadores y hagámoslos jugar porque el país, porque esto, lo otro, terminan los partidos de seleccionado y ¿a dónde van? ¿Y qué hacen durante el año? ¿Entendés? Entonces, por ahí Bolivia le ganó a Perú, a algún equipo, a Paraguay, Uruguay, Argentina, que quieran. Pero el rugby boliviano no es el seleccionado. El rugby boliviano debería ser los clubes, y los clubes abastecidos por los colegios, y los colegios después van a los clubes, y después salen los mejores jugadores que representan al seleccionado, donde el club está orgulloso y le hace el asado al jugador que fue elegido, que el día siguiente va a jugar para Bolivia, y lo felicita, y lo agasaja, y cuando vuelve de jugar lo recibe, y ese jugador vuelve con la misma humildad, y le transmite a su club lo que vivió en su seleccionado. Obviamente podemos hablar 2 horas, ¿no? Por supuesto. En lo concreto es difícil, pero ¿cómo hacemos para crecer los clubes? Y bueno, tenemos que empezar a trabajar, a poner una semillita, a poner otra, a ir a los colegios, a mostrar las cosas lindas que tiene el rugby, a convencer a los padres que nunca jugaron, a usar los mejores ejemplos. Porque después también puede haber padres que te digan, en Argentina nos pasa mucho, hubo un problema muy grande en enero en Villa Gesell, donde se murió un chico, que unos chicos de rugby se pelearon, y empiezan, yo al rugby no quiero ir, te dicen. Entonces todos los deportes tienen cosas buenas y malas, ¿no? Y obviamente hay que trabajar sobre las cosas malas que a veces están en todos los deportes, y en el rugby también hay cosas que no están buenas, pero mucho más las que son buenas. Y por eso yo considero que mis hijos jueguen al rugby no solo porque compitan, esto, lo otro, todo lo contrario, porque se están criando, se están formando en un ámbito que les va a dar muchas herramientas como personas, más que nada. Después si juegan bien, mal o regular, bienvenido, ¿no? Igual no me dejan opinar, así que no pasa nada. Pero digo, como consejo no puedo darle a nadie porque no conozco el rugby boliviano. Pero me imagino que una buena manera de crecer es tener como objetivo fortalecer a los clubes, que deben ser pocos, que debe haber pocos jugadores, es tratar de potenciarlos cada vez más, para que después todo ese trabajo se vea representado por ahí por su selección boliviana, que ojalá que con la competencia va a poder mejorar. Muchas veces le pasó al rugby argentino, tenía muy buenos jugadores, clubes muy fortalecidos, pero no tenía competencia. Entonces jugaba una vez cada 4 años contra los All Blacks. Cuando apareció la competencia, el Rugby Championship, después el Super Rugby, los Pampas, un montón de cosas que los Pladares, cuando estaba la competencia, los jugadores empezaron a preparar mejor. Entonces después viene el paso de tener competencia, que seguramente ¿cómo se llama? La Consur, creo que es, que cada vez crece. Sudamérica Rugby. Sudamérica Rugby, seguramente les abra las puertas para poder generarles competencia para un montón de cosas. Y si no, los invitamos al CASI a jugar un partido a fin de año. Como el año pasado vino un equipo de Paraguay, amigos míos. La verdad que la pasamos bárbaro. Y creo que se trata de eso el rugby, ¿no? De compartir, de disfrutar y tratar de pasarla bien. Y creo que en ese sentido cuenten conmigo para eso. Genial, Tati. Qué lindo mensaje. Ahora voy a tomar el atrevimiento, te voy a dejar descansar, pero le voy a pedir a Ricardo que abra su micrófono. Ricardo. Lo has mencionado muchas veces a Ricardo. Un amigo. Bien. Ricardo, si me permites... Es un amigo, y no tengo vergüenza en decirlo, es una de las personas que realmente, hoy es un amigo, íntimo amigo, es uno de los tipos que rugbísticamente ayudó muchísimo en mi formación en una etapa importantísima. No cuando uno es grande, cuando uno juega en los Pumas, cuando uno juega... No, esa parte uno ya está medio formado, sigue aprendiendo, pero ya está moldeado. La etapa más importante es cuando uno tiene 14, 15 años, hasta los 17, 18 años, que es donde realmente uno recibe muchas cosas que todavía no vivió. Entonces, nada mejor que recibirlas de buenas personas que pasaron. Y Ricardo fue una de ellas. Exagera, exagera. Bien. Ricardo, te agradezco... Era un gran pilar, así que eso también... Te agradezco la posibilidad de compartir con nosotros, de estar con Tati. Y yo quería aprovechar tu generosidad, tu confianza, para hacerte una pregunta. Obviamente sobre Tati, ¿no?
¿Es posible? Sí, sí, dale. Bien. Contanos en tus memorias la parte del vago, del Tati vago, ese que te hacía renegar. Contanos algo de él de esa época. No, vago no tenía cuando, la verdad, si lo que no tiene es vago. Es como dice, el esfuerzo personal que tiene él y que deja constantemente, no solo en la cancha, sino en la vida, es importante. Como dice, más rústico, pero el esfuerzo, terminó jugando un partido, que él no lo va a decir, con un tobillo roto y terminó jugando el partido. Para entender que, o cuando entrenamos juntos alguna vez, que se valen los cambios, que le cuesta a Tati, y porque él dice que el jugador tiene bueno, cuando he entrenado a los Pumas tenía que haber hecho cambios, pero viste, le costaba salir, o le costaba a uno decir, entendé que te puede jugar otro, o tiene que jugar otro rato, porque no puede más el que está jugando. Y él jugaba al máximo. Al máximo. Bien. Y la humildad es otra cosa que tiene, que la verdad uno lo escucha y la humildad es importante. Genial, amigo. Ricardo. Hablar bien de mí, Ricky, porque es amigo, así que no pasa nada. No, lo digo en serio. Gracias. Genial, Ricardo. Tus palabras denotan mucho cariño hacia Tati. Quiero agradecerte por esta participación en nuestra charla. Sí, yo lo único, quiero decir algo que me voy a meter, que acá el crecimiento para mí es la base, lo fundamental que tienen que hacer ustedes. Cuanto más jugadores puedan lograr tener al principio, es mejor, porque va a sacar de la cantidad, va a sacar la calidad en un momento. Exacto. Entonces, si vos te quedás con 15 y vas a tener que jugar el partido que viene con 14, y bueno, podrás jugar con 14, vas a dar ventaja. Entonces, si tenés 16, y bueno, ya tenés uno más que puede entrar. Nada más. Bien. Genial, Ricardo. Muy lindo el consejo, muy lindo lo que transmitiste de Tati. Tati, a modo de cierre, ya te hicimos hablar 2 horas, nos excedimos un poquito. Pasamos bien. Le voy a pedir a Pilo, a Juan Carlos Anaya, el secretario de la Federación, que te diga unas palabras. Adelante, Pilo, por favor. No, Tati, la verdad que podríamos seguir escuchando anécdotas y dentro de eso todos los consejos y la sabiduría que has acumulado durante tus años, y realmente muy, muy agradecidos por tu tiempo y por la charla. Y bueno, estamos ya anotando y vamos a coordinar las fechas para el viaje de ustedes, asumiendo el compromiso de venir a compartir con nosotros. Así que más que bienvenidos cuando quieran. Muchísimas gracias, Tati, y gracias también a Ricardo. Bueno, un placer. De mi lado, de vuelta, muchas gracias por la invitación. A Santi, que me avisó. Era cuestión de coordinarla. Pablo, que no te conozco, pero bueno, fue muy amena la charla, la verdad que... Y de vuelta, yo no hablo desde que hay que hacer las cosas así o así, ni me las sé todas, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, creo que esto es compartir, es disfrutar, y seguramente aprenderé mucho de ustedes también, y así es el rugby, así te enseñan, y así tiene que ser, y está bueno que así sea. Cuenten conmigo para lo que sea, con mi club también, con el CASI, si alguno quiere o viene a vivir a la Argentina, a Buenos Aires, y tiene ganas de jugar al rugby en el CASI, será bienvenido, así que estamos en contacto. Genial, Tati, yo quiero agradecerte de mi persona, de mi parte, por esta charla. Has transmitido conceptos claros y muy lindos, en algunos casos bien profundos para el desarrollo de nuestro rugby. Muchas gracias a vos por todo este tiempo que nos has brindado. Gracias a Santiago por hacernos el nexo para poder llegar a este contacto. Y también gracias a Ricardo por esa breve participación y sus consejos. Muchas gracias.